Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Agustín Varela. Now send me a sign to set my life, 'cause at this moment in time there's nothing certain in these days of mine. It's a funny thing when it burns up on you, but I know as much as. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en Directo Marca Sevilla. Tenemos, como siempre, prácticamente 2 horas por delante para contarles todo lo que ocurre en el deporte sevillano. Más tiempo que en ningún sitio, y aquí estamos hoy con muchas cosas porque vamos avanzando en esta semana más corta para el Real Betis Balompié, que va a abrir la jornada el próximo viernes ante la Real Sociedad, y en el caso del Sevilla Fútbol Club será horas después, porque no va a llegar ni a 24 horas. El Sevilla va a jugar a las 6:30 del sábado, también ante el Alavés. Digo que semana corta en el Betis, pensando en una victoria muy, muy necesaria ante la Real. En el Betis se siguen dando pasitos en las obras que se van a prolongar más de lo previsto. Ayer ya lo dejó caer el presidente Ángel Aro, como era lógico y normal. Si la obra va a comenzar en enero, pues imagínense, eso se va a ir lógicamente más allá de las 2 temporadas que tenía previsto estar el Betis en la Cartuja. Así que yo creo que lo más correcto es que los béticos, los aficionados, se vayan mentalizando de que van a estar, lo voy a decir ya, 3 temporadas en la Cartuja, porque 2,5 no se puede estar. Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hago? Muy buenas. A mitad de una temporada no se puede trasladar un equipo a otro escenario, no, con todo lo que todo ello conlleva, ¿no? Claro, ya hemos visto lo que pasa también con el Barça en Europa, ¿no? Que si empiezas jugando un partido de competición europea en un estadio, no puedes jugar luego en otro, que eso en Europa es muy estricto. Bueno, ¿y cómo trasladas tú de ese más de un número de socios mayor, después cómo lo reubicas? Habiendo pagado? Son muchas cosas. Exacto, es un lío, y bueno, al final, como no van a ser 2 años y medio, lo normal es que la gente se mentaliza para estar 3 años en la Cartuja. Si hay retrasos o demoras en cualquier obra de cualquier casa, piso, por pequeño que sea, imagínate con este tipo de obras, ¿no? Que además va a comenzar hasta enero, no va a comenzar la obra. Claro. Porque hoy estaba, dice, como decía Manolo antes, que nos ha mandado un mensaje, el bicho el Diplodocus, pegándole bocados a la cubierta, ¿no? Hoy se estaba retirando la cubierta de la tribuna de voladizo, de esa tribuna de preferencia de voladizo, que es la que va a ser protagonista, ¿no? En los próximos años. Así que muy atentos a todo este asunto. En un día en el que cumple años Pellegrini. Cumple 72, ¿no? 72 años, sí señor. Tiene ya el técnico más longevo de las 5 grandes ligas. El más longevo de las 5 grandes ligas. Sí señor. Pues ya veterano, Veterano. En una situación total y absolutamente distinta, afronta Pellegrini este cumpleaños a las anteriores temporadas que había estado en el Betis. Porque nunca Pellegrini, Pineda, a estas alturas, se había visto la situación de terminar contrato en la temporada en curso. Efectivamente, es una situación distinta porque los protagonistas están queriendo que sea distinta, porque estamos ya en el mes de septiembre y de momento no ha habido negociación siquiera, y bueno, Pellegrini ya empezó a hablar de pasado, en el Betis empiezan a normalizar también el relevo en ese cargo. Bueno, obviamente todo puede pasar, porque aquí también, imagínate que el Betis se mete en Liga de Campeones, Pellegrini a lo mejor quiere entrenar al Betis en Liga de Campeones, eso nunca se sabe, ¿no? Pero que el escenario es distinto al de temporadas anteriores, eso nadie lo puede negar.
Bueno, pues nada, por cierto, a Pellegrini y a su cuerpo técnico y a los futbolistas, los vamos a meter todos en el saco, les urge resolver el caos defensivo, sí, el caos defensivo, que hace que el equipo no gane casi nunca últimamente, porque el equipo encaja goles en todos los partidos. Cuando tú encajas goles tienes que ser una máquina en ataque. El otro día el Betis atacó mucho, tuvo muchas oportunidades, pero también al Betis le falta puntería arriba. Así que entre una cosa y otra, el equipo verde y blanco no ha sumado ni la mitad de los puntos que hay en juego o que se han disputado hasta ahora. Una victoria en los últimos 11 encuentros oficiales hace que nos tengamos que detener en, bueno, las consecuencias que esto acarrea y por qué está pasando esto. Y esto está pasando porque el Betis recibe prácticamente 2 goles por partido. Quiten el partido del Alavés, miren los partidos de pretemporada, miren los partidos que está jugando en Liga, y al Betis le hacen goles con mucha facilidad, y el equipo que genera, esto sí hay que decirlo, en ataque, pues al equipo le falta puntería. Así que hay mucho trabajo por delante, y vamos a ver qué ocurre el próximo viernes ante una Real Sociedad que llega. Si el Betis está mal, no te quiero contar cómo está la Real. Con este hombre, Sergio Francisco. No le ha sentado nada bien Sergio Francisco me parece a mí que como pierda aquí... Sí, es verdad que no le ha sentado nada bien el relevo en el banquillo. Un técnico que tenía muy buenos números con el filial de la Real Sociedad, pero claro, no es lo mismo entrenar a un filial con la poca presión que ello conlleva que hacerlo con un equipo que se está metiendo en Europa en los últimos años, que ha ganado un título de Copa del Rey. De momento no le ha sentado nada bien. Vamos a ver qué hace el próximo viernes. Si el Betis es capaz de aprovechar las circunstancias, lo mismo es el último partido de Sergio Francisco, ¿no?, en el banquillo de la Real. Bueno, todo esto por un lado. Por otro lado tenemos hoy ofrenda floral. Sí, señor. En Sevilla Fútbol Club. Ofrenda floral, pero sin atención a la prensa por parte del presidente. Va a ser Marcao, el futbolista que atiende a los medios de comunicación. Es la primera vez que en una ofrenda floral en la Virgen de los Reyes, antes lo hacía del Nido, lo hizo Pepe Castro, lo ha hecho José María del Nido Carrasco. Sí. Creo que es la primera temporada en la que el presidente no habla. Sí, es verdad que dicen en el club que como atendió el miércoles pasado, porque no tiene sentido volver a hablar. A ver, parte de razón lleva, evidentemente. Para decir lo mismo. Entonces, claro, para decir lo mismo y analizar lo mismo que la semana pasada no ha cambiado nada, pues tampoco tiene mucho sentido. Va a hablar Marcao, que el otro día fue titular junto a Nianzú, y que ya te decía yo y te vengo contando los últimos días que si están bien Nianzú y Marcao van a jugar mucho con Almeida, sobre todo Nianzú. Nianzú es un jugador que le encanta a Matías Almeida. Claro, ahora tiene que demostrarle a Nianzú que el físico le puede acompañar para tener continuidad. Si no tiene continuidad, su gran hándicap, efectivamente no va a poder contar, pero es un futbolista que a Almeida le parece el mejor central de la plantilla. Excepto Jordán, que creo que no tiene todavía la alta médica, los demás están todos listos. Correcto. De hecho hay unos entrenamientos muy llenos de multitudinarios, que es algo que no es muy habitual, porque la plantilla del Sevilla tampoco es una plantilla especialmente extensa, tiene mucha gente joven, pero ya sí que los tiene prácticamente a todos, salvo a Jordán, que tenía esa lesión de espalda, por lo menos hasta octubre, por lo menos. Bueno, no hay que pasar por alto un detalle en el que también nos detendremos en el Sevilla y del que después hablaremos, ¿no? Pasó el otro día Almeida de una defensa de 4 en Girona, que le dio buen resultado ganando el partido, a una defensa de 5 en casa ante un rival que juega de distinta forma, como es el Elche. Y claro, perdón, la pregunta es, ¿seguirá variando Almeida o esto es solo un momento puntual en la temporada? Pues es que yo creo que la confección de la plantilla es para que juegues con 3 centrales. Invita a jugar con 3 centrales y 2 carrileros. Y me explico, tiene bastantes jugadores en la zona de la defensa, porque a los 3 titulares del otro día, Marcao, Nianzú y Azpilicueta, hay que sumarle Ramón Martínez, sí, Castrín y Quique Salas. Y Gudel, que está siendo centrocampista. Pero Gudel es centrocampista, vale, para Almeida. Son 6 centrales. Y luego tiene un carrilero solamente por la izquierda, solo un carrilero, que además en Chile juega en defensa de 5, y por la derecha, cuando juega Carmona, es verdad que es más defensivo, pero si juega Juanlu, es carrilero también por la derecha, por tanto invita a ello. Y luego, como el Sevilla tiene los problemas que tiene para defender, y es un equipo tan débil, pues a lo mejor hay que defender acumulando gente. O sea, 6 centrales, siempre, esto hay que ponerlo en cuarentena,
que Marcao y Nianzú estén bien. Exacto, que es importante, ¿no? Es importante porque... Porque si no están bien, aún así... Pueden ser 4 solo. Eso es, te quedarías con 4. Y luego, en el centro del campo, yo creo que tanto Batista Mendy como Agumé van a ser titulares. Por tanto, estamos hablando de un doble pivote de físico, defensivo, y luego arriba 3 posiciones para jugar con libertad, que ya se tendrán que repartir. Isaac Romero va a ser titular seguro en Vitoria porque lleva 2 goles. Creo que Vargas también es un futbolista que si le acompaña el físico va a ser importante. Y Alfon, imagino. Porque Alfon de carrilero ya hemos visto que no... Alfon de carrilero es cargarte al chaval, porque el chaval no tiene 80 metros de recorrido, es un futbolista que tiene 15, 20 metros. Tiene que estar cerca de la portería porque tiene buen regate y golpeo. Exacto, y no puede llegar asfixiado, tiene que llegar buen fresco. Regate y golpeo. Pues bueno, insisto que esto es un asunto que también está ahí en mente de todos los sevillistas, ¿no? Si esto va a ser una práctica habitual, lo de los 5 futbolistas atrás, o si es solo una cuestión puntual por el rival que tuvo el conjunto sevillista enfrente y la forma tan particular de jugar del Elche. Bueno, por cierto, vas a escuchar a Javier Tebas dándole la solución a Bellerín por las protestas del otro día. La solución de la gorra y la botellita de agua, ¿no? ¿Sí? Es que lo de Tebas a veces... Después lo van a escuchar. Qué mal aspecto tiene Tebas, por cierto, ¿eh? Sí, es verdad. Está un hombre un poco desmejorado. Está tratando mal, no sé. Espero que no sea nada, ¿no? Sea simplemente un tema de aspecto físico, estrés. Pero tiene muy mal aspecto, ¿eh? Mucha ojera. Esto muy mal aspecto. Y además me lo ha dicho algún que otro compañero. Yo te lo iba a decir antes, cuando estaba atentamente escuchando el sonido para sacarlo. Y te iba a decir, este hombre tiene muy mala cara. Y bueno, no sabemos si el hombre tiene algún problema. Esperemos que no, Juan, no. ¿De salud? Él sigue activo, o sea, entendemos que está bien. Pelearse con Florentino tiene. Esas peleas con Florentino constantes son delicadas, ¿eh? Y el estrés, ¿no? Al que y está el estrés, sometido, sí, ¿no? Claro. En fin, bueno, pues después van a escuchar a Tebas cuando se le preguntó por las palabras de Bellerín y lo que dijo el hombre. Bueno, Insolac Cajasol 87, a partir de ahora hay que denominar al conjunto sevillano de esta manera después del acuerdo al que se ha llegado con la entidad, con la Fundación Cajasol. Antonio Pulido también estuvo en el día de ayer donde se escenificó, ¿no? Con Gonzalo Crespo esta fusión que yo creo que siempre es agradable para el baloncesto sevillano. Y hoy también, como es un momento de hablar de baloncesto, el otro día hablamos de la actualidad del equipo sevillano. Y hoy vamos a hablar del Star Labs Morón, que también está en la misma categoría que el Insolac Cajasol 87. De hecho, el otro día le ganó al Caja 87 en ese partido de la Copa España. Victoria por pocos puntos, partido igualado, pero le ganó. Y bueno, va a estar en la misma categoría. Empiezan en Jaén y vamos a estar con su director deportivo para hablar de este proyecto. Recordemos, un recién descendido que vuelve a la segunda FEB con el objetivo de estar arriba de nuevo. Bueno, y también de balonmano, porque ha arrancado ya la liga en la división de honor plata, que es la segunda categoría del balonmano nacional. Va a estar con nosotros el técnico del Cajasol Sevilla Balonmano Proin, que también es otro de los equipos que va a estar bajo el paraguas de la Fundación Cajasol. Correcto. Va a estar Víctor Montesinos con nosotros en la recta final. Cayeron ante Puerto Sagunto. En fin, que vamos a comenzar con todo esto. Por cierto, estábamos esperando la lista de futbolistas que tiene que dar Paco Gallardo para el Mundial Sub-20, que esto es importante en el caso del Betis, que lo normal es que se ha convocado Pablo García. Están ya el debate de qué va a pasar con Franco Mastantuono. Mastantuono. Sí. Lo hemos dicho bien. A ver. Que debe ser convocado con la selección argentina. Es la estrella de Argentina, con diferencia, ¿no? De hecho, yo creo que es el futbolista más mediático y posiblemente el de más calidad del Mundial Sub-20. Bueno, si aquí ya ha habido bastante debate, pero el Betis le va a permitir al chaval ir, y Pellegrini, en el caso Real Madrid, vamos a ver qué ocurre. Franco Mastantuono, el Mundial Sub-20, ¿lo va a dejar ir Florentino? Es un debate que le interesa mucho a Raúl Varela en la tribu por la mañana. Entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre es este Mundial. Digo el 20 de octubre porque en el caso de España y Argentina son dos de las selecciones. Se entiende que van a llegar lejos. Importantes, ¿no? Deberían llegar lejos.
Bueno, pues nada, oye, los oyentes, que no me quiero olvidar. Y ¿no? hoy además tenemos tiempo, más tiempo, por ejemplo, que en otros días, así que Hay muchos oyentes, como me dice Gonzalo, que sí. les invitamos a muchos partir. oyentes. ¿Algo dirías ayer? No, porque de las jugadas polémicas seguro. Bueno, pues nada, si quieren seguir participando de todos los temas que tratemos en el programa, están invitados y son bienvenidos en el 660 50 5709 y en Twitter @remarcasevilla. Muy bien, pues con todo ello nos vamos a poner en marcha hasta las 3 de la tarde. Aquí estamos acompañándoles. Está Gonzalo Blasco en la parte técnica y en directo Marca Sevilla. Arrancamos en un instante. Radio Marca. Bienvenidos a La Mafia se sienta a la mesa, con una cocina tan de Italia y tan de aquí, para que sigas disfrutando de recetas tan tradicionales o con ese toque tan creativo, tan único, tan La Mafia. Ven y prueba nuestra cocina, tan exclusiva y tan para todos. La Mafia se sienta a la mesa. En Sevilla Centro, Nervión y Tomares, Piacere Originale. Es pureza, es sensación, es detalle y precisión, es luz y es color, es romanticismo, es expresión, es lenguaje y tradición, es pureza, es emoción, es deporte. ¿Quién lo probó? Lo sabe. Radio Marca, la radio que hace afición. Súper apretada y polémica la jornada. Árbitros y bardelíos en cada jugada. La Liga Española siempre está algo alterada. Y en marcador yo sigo toda la jornada. Este sábado en marcador de Radio Marca, Girona Levante, Real Madrid Español, Villarreal Osasuna, Alavés Sevilla y Valencia Athletic. ¿Te lo vas a perder? Yo no. Pienso escucharlo en marcador de Radio Marca con Pablo López, Israel Raif y Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte. Y en marcador yo sigo toda la jornada. Marca, marca, marca. Porque Marca está en... y en... también en... y sobre todo en... porque Marca está contigo, estés donde estés. Radio Marca, pasión por el deporte. Radio Marca. We're like crystal. We break pieces. I'm a poor man. If you leave me, I'm applauded, then forgotten. It was summer, now it's autumn. I don't know what to say. You don't care. Vamos a arrancar con actualidad de un Betis que ya prepara en esta semana más corta. En esta semana más corta para el conjunto verde y blanco, pero que creo que Pineda muy bien ubicado en los partidos, si tenemos en cuenta lo que suele decir Manuel Pellegrini de los jueves, porque el Betis va a jugar su primer compromiso europeo miércoles, con lo que va a tener días suficientes para que la plantilla descanse. Viernes, miércoles y después domingo. Sí, hombre, yo creo que en este caso la Liga le ha repartido bien los partidos sí. al Betis, ¿no? Con diferencia 4 y 5 días para que tengan tiempo de descansar y que las rotaciones no sean tan agresivas. Recuerden, viernes a las 9 frente a la Real Sociedad, el miércoles de la próxima semana ante el Nottingham Forest a las 9 en el primer partido de la Liga Europa, y cerrará la jornada con un tercer partido consecutivo en casa ante Osasuna el domingo a las 6:30 de la tarde. Hombre, en Europa van a quedar después 7 partidos. Sí. Pero en Liga el Betis tiene que sacar los 6 próximos puntos que tiene en casa como sea. Sí, porque además en esa jornada intersemanal el Betis va a jugar en Europa, ahí no va a sumar, ya jugó ese partido ante el Celta con empate, con un puntito, y los rivales sí que van a jugar su partido en Liga, entonces ahí el Betis va a perder posiciones. Anda el Betis en una situación que tiene que resolver cuanto antes los futbolistas y el cuerpo técnico, los dos. Porque aquí hay obviamente parte de culpa de los protagonistas y actores principales, que son los jugadores,
alguien me dice, oiga, es que también es responsabilidad del entrenador que los futbolistas salgan como salieron al Ciudad de Valencia ante el Levante. Sin duda, hay responsabilidad del entrenador, pero que finalmente los que salen al campo son los futbolistas, y de guapo hoy no le gana nadie a ningún equipo, ¿eh? Andando no se le gana a nadie, y yo creo que esto ya es más cuestión del futbolista que sale al campo. No se puede salir como salió el Betis el otro día. Y si sales de esta forma, y por muy malo que sea un equipo, porque creo que el Levante es muy inferior al Betis, le das 2 goles de ventaja, después es muy complicado remontar. Estuvo a punto de hacerlo el Betis, tuvo opciones para ello también, se pudo llevar el partido. Es verdad que en la recta final también el Levante dispuso de alguna que otra oportunidad para haber ganado el partido, que lo mismo que lo pudo haber ganado, lo pudo haber perdido. Pero hay cuestiones y situaciones que tienen que resolver los futbolistas y el entrenador. Una de ellas es no encajar la cantidad de goles que está encajando el Betis. El otro día se le dan más facilidades, bajo mi punto de vista, al rival al alinear a 2 centrales zurdos, y que además no son precisamente muy rápidos y que tienen problemas a la hora de ubicarse cuando no están en su perfil preferido. Esta es una de las situaciones que se dieron, y esto ya es cuestión del entrenador. No sé hasta qué punto estaría Diego Llorente para iniciar el partido y haber jugado hasta cuando le diera el cuerpo. Y otra también es cuestión de la actitud de los futbolistas, porque el Betis, más allá de los centrales que alineé, viene encajando sistemáticamente prácticamente un par de goles cada vez que juega últimamente. Repasen los partidos de pretemporada, que alguien me dirá, oiga, pretemporada son partidos para hacer probaturas, son partidos muy bien, pero que no deja de ser sintomático que el Betis en Liga, de los últimos partidos que ha jugado, solo se haya quedado con la portería 0 frente al Alavés. No lo hacía desde la pasada temporada, cuando jugó frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y por mucho potencial que tú tengas en ataque, cuando tú encajas 1 o 2 goles, es mucho más complicado en el partido. En aquel partido contra el Alavés es verdad que concede poco. Recuerdo un par de ocasiones de Guridi. Hay una de Guridi, nada más empezar. Un par de Guridi, sí. Que es mucho más fallo de Guridi que acierto del portero. Estoy de acuerdo contigo. Hay 2 de Guridi, una muy clara y otra un pelín menos clara, pero son las 2 ocasiones que concede durante el partido. Y luego es que en el resto de encuentros sí que ha concedido bastante más y ha encajado más goles. Bueno, era una asignatura pendiente y se ha hablado mucho de ello durante los años de Pellegrini al mando del Real Betis Balompié, y el técnico siempre decía lo mismo, que para pelear por la Liga de Campeones hay que encajar 40 goles o menos. No puedes encajar más de un gol por partido, porque son estadísticas, ¿no? Pero ese discurso ha dejado de oírse en el Betis. Sí, es verdad. Y luego hay varias cosas, ¿no? Porque evidentemente el Betis el otro día juega sin Bartra y sin Llorente, que en buen estado de forma... Titularísimo. No titulares, titularísimos. Y además influyen mucho en todo, porque influyen en la tranquilidad del portero, influyen además en que los pivotes tengan algo más de libertad y sean más atrevidos. Yo creo que influyen en mucho. Influyen en que son bastante mejores centrales que Nathan. Son muy buenos, claro. Pero al margen de esto, cuando tú tengas que jugar con los centrales suplentes, que va a ocurrir porque hay muchos partidos, y el Betis va a jugar esta temporada 38 partidos de Liga, mínimo 8 de Europa. Entendemos que si se clasifica ya son 10, 48, y en Copa 2-3 no se los va a quitar nadie. Por tanto, estamos hablando de mínimo 50 partidos. Mínimo 50 partidos. Y a partir de aquí, pues si va avanzando en Copa o si va avanzando en Europa, pues se puede plantar en 54, 55, que es una cifra realmente importante. Por tanto, en esa cifra de partidos necesita rotaciones, va a tener expulsiones porque es una posición donde hay muchas tarjetas, y vas a tener lesiones. Así que el Betis tiene que buscar también un plan B para que cuando juegue con esos centrales, defender mejor de forma grupal. Yo imagino, Pineda también. Imagino, o bien con la ayuda de los compañeros, o bien haciendo otro sistema. Imagino que es un futbolista que tiene que ser ahí muy importante, porque hay que decir también, en descargo de los centrales, que también hay que decirlo, y que también lo pueden poner, como digo, no voy a decir de excusa, pero que lo pueden poner por delante, que los centrales del Betis, desde que se fue Johnny Cardoso, andan más desprotegidos. Andan más desprotegidos porque ni Altimira, ni por supuesto Fornals, son futbolistas del perfil del jugador norteamericano. Quiero decir con esto que al Betis ha venido un futbolista, que es Amrabat, que Pineda yo creo que va a ser también titular,
Y este futbolista, cuando esté por delante de los centrales, también debe aliviar mucho. Le va a dar mucho equilibrio. Debe aliviar mucho. Le va a dar mucho equilibrio porque en esa posición... Ni De Osa es futbolista de ese perfil. El único perfil... Ni Altimira, ni Fornals, y Marroca sí es un perfil más defensivo. Eso te voy a decir. Son los dos únicos, que ahí el ¿no? perfil que más equilibrio le da es Marroca, pero es verdad que es un futbolista que este año hay que ver cómo responde después de la lesión tan importante que ha tenido, después de tener que pasar por el quirófano. Luego Altimira, es verdad que también puede echar una mano en defensa, pero es un perfil distinto. Altimira es un tipo de más recorrido, es un tipo que además es distinto, no tiene nada que ver. Y Fornal, evidentemente, es un jugador que se desenvuelve más en la media punta, más cerca del punta, que en esa posición de pivote. Yo creo que en Rabat él sabe marcar bien la raya, poner la raya ahí, tácticamente es muy inteligente, y si está cerca de su mejor nivel y físicamente responde, le debe ayudar mucho también a los centrales. De hecho, hay quien sostiene que cuando estén bien los dos, por las características que tiene el equipo, por la creatividad que tiene en la línea de medias puntas, si estuvieran bien los dos, Amrabat y Marroca son los que tendrían que jugar. Podría ser. Lo que pasa es que Pellegrini ha jugado muchas veces en su carrera en el doble pivote con William Carvalho, que es un futbolista muy creativo. A pesar de tener gente muy buena delante, muchas veces en ese doble pivote ha optado por dos jugadores distintos. Uno más que haga la raya y otro más que sepa dárselo a un compañero, con más facilidad para jugar. Vamos a ver que lo bueno es que tiene 5 jugadores de perfiles distintos y en función del plan de partido que se imagine va a elegir a uno u otro. Lo que no es de recibo, yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos, es que el Betis, con los futbolistas que tiene, con el plantel que tiene el Betis, aun con todas las carencias que tiene, creo que no es de recibo que el Betis haya ganado uno de los últimos 11 partidos oficiales. Yo creo que eso no se corresponde con la realidad de la plantilla del Betis. Como ya el equipo acabó de la manera que acabó, salvo en la competición europea, que lógicamente llegar a una final, pues no es precisamente una cuestión baladí, ni es una situación que se dé habitualmente en el Betis. Pero claro, aquella final también tapó muchas cosas. Porque el Betis, lo hemos comentado además creo que en alguna que otra tertulia, el Betis acabó a demasiada distancia, Pineda, de los puestos de Champions para el plantel que tenía. Distrajo mucho esa final de Conference y todo lo que podamos contar, perfecto. Pero en Liga el equipo tiene que llegar, creo, bajo mi punto de vista, creo que tiene que llegar sin exigirle, estoy de acuerdo con Ángel Aro, sin exigirle, por plantel y por presupuesto, que se meta sí o sí en Champions. Lo que no puede hacer el equipo, Pineda, es dimitir tan pronto de esos puestos Champions. Sí, es verdad. Lo que pasa es que también el año pasado con la Conference, cuando tú te plantas en cuartos de final y ves con el rabillo del ojo una hipotética final, también es normal que te distraigas y que empieces a poner... Pero Pineda, tal y como estaba la Liga el año pasado, creo que dimitió muy pronto. Bueno, sí, a ver, pero terminaron muy bien Villarreal y Atlético de Bilbao. Yo creo que terminaron muy bien. En el caso de... Yo creo que el Atlético el año pasado no tenía Europa, si no recuerdo mal. Porque fue eliminado por el United. Lo eliminó el United, efectivamente. Entonces, también se nota mucho eso. Competir y llegar lejos en la UEFA y meterte en Liga de Campeones vía Liga es muy complicado. Eso es algo que muy pocos equipos en España lo han podido hacer. El Sevilla creo que lo consiguió hacer una temporada. Una sola temporada. Sí, el resto se metió en Liga de Campeones porque ganaba la UEFA Europa League. Pero por vía Liga, claro, creo que una sola temporada. Es muy complicado porque cuando llegas a marzo y empiezas a jugar jueves y domingo, al final te acabas dejando puntos. De hecho, vamos a ver cómo empieza a funcionar ahora el Atlético que juega hoy contra el Arsenal, ni más ni menos. Tiene un partido hoy que es poca cosa para debutar. Sin Nico Williams. Y el Villarreal. Por cierto, Nico Williams y este chico Beñat Prados, que ha dicho adiós a la temporada. Se ha roto el ligamento cruzado, adiós a la temporada. Por tanto, el Atleti también va a empezar a notar también esa ausencia de jugadores importantes. Y el Villarreal también va a tener que hacer rotaciones porque va a jugar Liga de Campeones y le han tocado equipos también muy complicados. El Villarreal sí ha hecho un plantel muy largo. Sí, pero que ya esto no es solo de plantel largo, es cuestión de mentalizarse, de cuando hay un partido, no es lo mismo jugar un choque, imagínate, ante el City, ante la Juve, y luego al día siguiente tienes que jugar ante el Levante, o al día siguiente tienes que jugar en el Tartiere. Es que los futbolistas también son humanos, no se motivan igual y meten un poco menos la pierna y ahí se te van yendo muchos puntos. Esto lo tienen que gestionar los entrenadores y si tienen mejor plantilla amplia, mejor que mejor, pero también el tema mental es importante. Pues el Betis, vamos a ver, insisto, cómo recompone la figura, y digo bien, recomponer la figura porque es pobrísimo hasta ahora el balance, teniendo en cuenta además los rivales que ha tenido el conjunto verde y blanco, ese 6 de 15 que ha sumado el conjunto de Manuel Pellegrini.
Claro, las cosas no ocurren por casualidad. Y aquí yo creo que evidentemente los protagonistas no van a soltar prenda. Pero como uno se va enterando también lo que se comenta sotto voce, ¿no? Como se suele decir, o entre bambalinas, de una parte y de otra, sobre todo de una parte, ahora también podemos entender por qué Pellegrini llega a sus 72 cumpleaños en una situación que nunca se había dado en el Betis. Llegar a estas alturas de la película teniendo contrato firmado solo al final de esta presente temporada. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ya, a pesar de que el equipo llegó a la final de la Conference la pasada temporada, pues hay en la planta noble del Betis quien muestra cierto también recelo porque entiende que hay plantilla para hacer más en la liga y que se le puede sacar más al grupo de futbolistas que hay en el Betis. ¿Esto tiene que ver con que Pellegrini no haya firmado por el Betis más allá de junio de 2026? Indudablemente tiene que ver. ¿Qué ocurre? Que quién es el guapo. Ahora no se suele decir que le pone el cascabel al gato. Yo voy a decir quién es el guapo que le quita el cascabel al gato después de lo que ha hecho y de lo que viene haciendo Pellegrini. Obviamente el día que Pellegrini se vaya del Betis, su relevo lo va a tener complicado, ¿no? Porque la sombra de Pellegrini no es que sea alargada, la sombra de Pellegrini es la sombra de la Torre Pelli. Llega a Jerez. Claro, estamos hablando del posiblemente el mejor entrenador de la historia del Real Betis Balompié. Luego, hay una circunstancia que creo que muchas veces no se tiene en cuenta. El entrenador cumple años hoy, 72 años. Con 72 años muchas veces se empieza a mirar el futuro más a corto plazo, más mes a mes, año a año, porque... Sí, que tú dices que no hay que pensar que sea solo una parte solo del club. Sino no es solo del club, también por parte del entrenador me parece natural ir viendo poco a poco cómo te van respondiendo las ganas y la fuerza, porque a lo mejor él tiene pendiente, porque tiene esa espinita de entrenar a Chile. Es verdad que es Chile... el momento de coger a Chile. Chile se va a quedar en la clasificación para el Mundial última, en la zona de Sudamérica, por lo tanto es el momento. Es verdad que él no tiene buena sintonía con la federación, porque la federación chilena ahora mismo no vive su mejor momento y la generación de futbolistas tampoco, pero claro, o lo coges ahora o si viene un proyecto hasta la próxima Copa América, que son 2 años, ya empiezan a pasar los años y va a ser más complicado. Por tanto, yo creo que él está en esa diatriba, claro, él tiene ese dilema también moral, profesional y lo irá viendo y decidiendo poco a poco. No es lo mismo lo tentadora que puede ser la posibilidad del Betis, si el Betis sigue arriba, si hace una buena Europa League, si se mete en Liga de Campeones, que si hace una temporada, por ejemplo, peor que el año pasado, que a lo mejor puede suponer un fin de ciclo. Por tanto, yo creo que aparte del club hay que ponerse en el lado de Manuel Pellegrini, la edad que tiene y la posibilidad, y se lo ha ganado con todo el derecho del mundo, de decidir su futuro poco a poco. Pues así están las cosas. Evidentemente queda mucha temporada por delante y lo decíamos antes, ¿no? Las cosas pueden cambiar en el mundo del fútbol. Si algo hemos aprendido es que no se puede decir o dar por sentado, por definitivo, prácticamente nada. Piensen que el Betis está inmerso en varias competencias, como le gusta decir al técnico chileno, y que si pega el Betis un aldabonazo esta temporada en cualquiera de las competiciones, ¿quién es el guapo que le quita, otra vez digo lo mismo, el cascabel al gato, ¿no? O lo mismo Pellegrini, claro, cuando los entrenadores consiguen hitos importantes con un club, ya sea, por ejemplo, clasificación Champions, suelen decir muchas veces que ellos quieren aprovechar lo que han hecho. Disfrutar de la Champions y que no lo disfrute el que venga detrás, que para eso es un trabajo que se han currado ellos, ¿no? La Champions no es una obsesión en el Betis, no es una obsesión ni mucho menos, porque entienden, vuelvo a insistir, y ayer también lo dijo el presidente, y el otro día lo dijo Manuel Pellegrini, que hay 4 o 5 planteles, fue en la previa, si no recuerdo mal, del partido frente al Levante. Correcto. Que hay 4 o 5 planteles con un potencial muy importante y que no es una obsesión. Pero en el club y una parte de la afición hay quien entiende que el Betis tiene que pelear de forma distinta esos puestos a lo que se ha venido haciendo en las últimas temporadas. No dimitir tan pronto, para que nos entendamos. Que no haga un Atlético de Madrid el Betis, ¿no?
Que el Atlético de Madrid ha dimitido muy pronto. Alejarte del objetivo muy pronto. Luego, yo lo que sí espero es que sean lo suficientemente inteligentes en que si al final la decisión es separar los caminos, se haga de la forma más elegante posible, ¿no? Eso es lo que entienden también. Porque a veces las situaciones en el fútbol se enquistan, que si uno no dice nada, que si tú no me has llamado, que si yo no te he respondido. Ahora también está algo muy importante, anunciar tu marcha al final de temporada en mitad de una campaña es complicado. Eso es contraproducente porque ante un vestuario exacto, ante un vestuario, el vestuario pierde esa sintonía con el entrenador. No es fácil gestionarlo, pero, hombre, yo al final espero que la separación de los caminos cuando llegue, no sé si este año que es el sexto o el siguiente, cuando llegue se haga de la mejor forma posible, porque este entrenador se tiene que marchar del Betis con los honores que se ha merecido. Eso que tú has dicho es muy importante de cara al vestuario, ¿no? Mientras vayan pasando los meses y los partidos y los futbolistas vean que el entrenador no amplía su vinculación con el club, yo no digo que porque Pellegrini tiene la personalidad y ya hemos visto que es un entrenador que no le tiembla el pulso a la hora de cuando se tiene que nos entendamos, limpiar a alguien. Pero obviamente, claro, no tiene la misma fuerza un entrenador con varios años por delante firmados, que tú sabes que va a seguir, aunque en el mundo del fútbol nunca se puede asegurar esto, porque los años de contrato también, si pierdes varios partidos, se van al garete porque te destituyen. Pero que no, para que nos entendamos, todo esto es importante, ¿eh? Que el club, a pesar de que a lo mejor ni una ni otra parte tengan claro si es conveniente o no continuar, pero que en el club articulen de la mayor o de la mejor manera posible la autoridad del entrenador al frente del vestuario. Esto es muy importante. Muy importante. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Insisto que estamos hablando de cosas que no se saben si van a ocurrir o no, porque lo mismo la temporada da para que Pellegrini otra vez sea sacado a hombros, ¿no? Como le ha ocurrido prácticamente, no a lo mejor para tanto, pero para ponerle buena nota a un técnico que tiene que darle, eso sí, una vuelta de tuerca a todo lo que viene ocurriendo, defensiva y ofensivamente, porque hemos hablado mucho del equipo a nivel defensivo, pero también hay que hablar de la parte ofensiva. El Betis el otro día hizo ocasiones, creo, mira que hizo 2 goles, para haber hecho algún gol más. Tuvo oportunidades y le está pasando en muchos partidos que produce mucho ofensivamente y no termina de culminar. El otro día hubo una buena noticia, que por fin vio puerta Cucho Hernández. Es la primera vez que ocurre esta temporada. Un golazo, por cierto, Y que creo que Anthony ya empezó a mostrar. Anthony metió una serie de balones que ya habíamos visto que la pasada temporada acabaron en gol. En esa jugada que tanto vimos con el pase por detrás de la espalda del lateral, la llegada de Ruibal, balón atrás y marcaba al compañero. Hemos visto, por ejemplo, a Isco marcar en alguna que otra ocasión así, a Bacambú. Bueno, pues no solo eso, sino el repertorio que tiene el futbolista brasileño. Por cierto, Aitor Ruibal, leonmarca.com, ha sido la principal novedad en el entrenamiento de hoy. Sí, ha vuelto a entrenar con los compañeros, un entrenamiento donde no ha estado Bartra durante la primera parte, luego nos dicen que sí ha hecho la segunda parte, por tanto Bartra pues todavía no está al 100%, se está recuperando de esas molestias, y tampoco ha estado De Osa, que el otro día se retira del partido. Molestias, vamos a ponerle nombre. O lesión leve. Lesión muscular leve es lo que tiene Bartra. Y De Osa, que también se retiró el otro día tocado del partido y hoy no ha trabajado con el grupo, así que al margen de las 2 lesiones largas de Isco y de Ricardo Rodríguez, han sido las principales ausencias del entrenamiento, la novedad Ruibal, así que bueno, al menos Ruibal se suma para el partido de la Real. Este otro futbolista al que habrá que esperar, ¿no? A ver qué ocurre, porque todavía obviamente tampoco, igual que Valentín tampoco, pero bueno, Valentín es que a mí durante la pretemporada me ha dejado muchas dudas que se han acrecentado con el partido del otro día. También es verdad que al chico le tocó un momento complicado, porque jugar junto a Nathan, siendo los 2 centrales zurdos, no es la manera más idónea de que un futbolista se vaya adaptando a la situación. Pues habrá que esperar, ¿no? Yo creo que a ver Valentín, que deja muchas dudas cómo va evolucionando, y De Osa, que es un futbolista por el que el Betis ha pagado mucho dinero, y vamos a ver también cómo va adaptándose este futbolista. Recuerden el tiempo que le costó
a Guido, por ejemplo, adaptarse a la Liga Española, ¿no? Futbolista que venía también de la Liga Mexicana. Han entrenado también, estaba viendo Félix Garreta y Vladi, que ya fue este chico el lateral izquierdo, fue convocado en el partido frente al Levante. Vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros, el habitual repaso a prensa, y enseguida estamos con más cosas, que todavía nos quedan más cosas, pero vamos a echar un vistazo de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Vamos a comenzar con el repaso a prensa, con la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Betis. Aitor Ruibal regresa al grupo con la vista puesta en la Real Sociedad y el Betis comienza a retirar la cubierta de preferencia del Benito Villamarín. Sobre el Sevilla, Vargas asume galones y, curioso también, el renacer de Saúl Ñíguez, que está jugando muy bien en Brasil con Flamengo. Me encantaría volver a la selección. En muchodeporte.com comienza el derribo de la histórica cubierta del Villamarín. Sobre el Sevilla, Jordán pisa de nuevo el césped en solitario. En el diario de Sevilla, el vídeo también del derribo de la cubierta del Benito Villamarín. Sobre el Sevilla, Jordán se deja ver en un entrenamiento de récord para el Sevilla. Turno ahora para la web de los compañeros del Desmarque, porque Nelson de Osa no entrenó hoy con el Betis. Y sobre el Sevilla podemos leer lo siguiente: el agridulce placer de Almeida para Mendizorroza. Y por último, al final de la Palmera, un informe del... Vamos a ver, que nos sale la publi, ahora sí. Un informe del secretario municipal pone reparos al estadio del Betis a pesar del aval de los expertos. Sobre el Sevilla en Orgullo de Nervión, el Sevilla cumple con la tradición y acude a la catedral para la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes. Radio Marca. Vuelve la rutina, pero no los sustos en tu factura de la luz. Con la gama Dock de Social Energy tienes la energía más fiel desde solo 79 € al mes. Eficiente, leal y con 10 años de garantía de instalación en nuestras soluciones solares. ¿A qué esperas? Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. Social Energy, la revolución solar que nunca falla. Bienvenidos a La Mafia se sienta a la mesa, con una cocina tan de Italia y tan de aquí, para que sigas disfrutando de recetas tan tradicionales o con ese toque tan creativo, tan único, tan La Mafia. Ven y prueba nuestra cocina, tan exclusiva y tan para todos. La Mafia se sienta a la mesa. En Sevilla Centro, Nervión y Tomares. Piacere originale. Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable hasta ahora. No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más. Yo profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas. Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire. Atenazón es el programa de pesca y caza de Radio Marca. Todo sobre el mundo de la caza y la pesca los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio Marca, con Leonardo de la Fuente Prieto. ¿Recechamos? Radio Marca. Para las 2 de la tarde. Hubo unas declaraciones que escuchamos ayer de Héctor Bellerín cuando terminó el partido,
quejándose del calor y de la humedad que tuvieron que soportar los futbolistas en el partido disputado el pasado domingo en Valencia. Esto le ha llegado al jefe del fútbol profesional, a Javier Tebas. Vamos a escucharlo. Esta es la solución que aporta el presidente de la LFP. Vamos a ver, nosotros cuando en estas épocas, bueno, en todas las épocas del año, en los informes para los horarios de los partidos vemos la temperatura media que ha hecho históricamente en la ciudad donde se corresponda. La temperatura media, en primer lugar, era inferior a 30 grados. Pero es que el partido comenzó con 28 grados. Con datos de la AMT, podéis mirar el histórico, preguntáis a ChatGPT y lo veis. O sea, el problema fue que a lo mejor la intensidad del sol en esos momentos produjo esa serie de problemas. Evidentemente no me gusta que se produzcan lipotimias en los partidos, pero esa solución viene con otras medidas que hay que tomar, que desde la Liga trabajaremos para tomar, como hemos hecho en otras ocasiones, que a lo mejor aquí nos faltó algo más de diligencia para evitarlo, ¿no? Como reparto de agua, que hemos hecho en muchas ocasiones, pues esta vez no hubo eso, y yo creo que ahí nos faltó ese detalle. Gorras sí que se repartieron, agua no. Normalmente hemos jugado a mayor temperaturas con gradas también puestas al sol. Recuerdo algún partido en Sevilla con quejas, pero cuando ha habido gorras y ha habido aguas que se han entregado, pues no ha habido ningún caso. Que nada, que te dan una gorra y una botella de agua y ya está. Al señor Tebas lo sentaba yo, donde estaban sentados estos espectadores, que vi imágenes, Pineda, después en las redes sociales de la gente resguardada en los vomitorios, sudando la gota gorda. Al señor Tebas lo sentaba yo allí y le daba una gorra y una botella de agua. A ver lo que opinaba el hombre. Es que no hay explicación posible, no hay justificación posible, porque hay sitios que en el mes de septiembre hace mucho calor. Mira, hoy por ejemplo estaba mirando por aquí en Sevilla, 37 de máxima. El viernes 35 de máxima. A la hora del partido 33. Es verdad que el viernes ya no da el sol, por lo menos, y eso se nota mucho la diferencia. Sí, pero que son 33 grados. 33 grados a las 9 de la noche. Hora del partido es mucho calor para los jugadores y para la gente. Valencia es un sitio donde especialmente hay mucha humedad. Hace humedad, efectivamente. La camiseta de los futbolistas estaba chorreando. Sí, totalmente. Esto deja al futbolista en un estado importante. Que gana mucho dinero. Ya no es solo por el futbolista. Es por el espectador que tiene que estar al sol. Es por el espectador que paga un dinero, a que le cobran un dineral por los abonos, y que se tiene que ver en estas condiciones. Yo creo que esto, bueno, pues si las televisiones quieren partidos a todas horas, pues las televisiones, claro, se tendrán que aguantar. Esto también hay un protocolo que no sé si esto va igual en todas las comunidades. Aquí alguna vez en Andalucía se ha activado el protocolo de que han puesto un partido a una hora y la propia Junta de Andalucía ha prohibido la celebración de espectáculos deportivos a esas horas y se ha tenido que cambiar finalmente a la hora del partido. Pero bueno, es lo que hay. Nosotros lo que tenemos por delante es a las 9 de la noche, el Sevilla-Villarreal a las 9:30, así que... Y el Betis-Osasuna 6:30 de la tarde. Pero ya la semana siguiente bajan mucho las temperaturas. Esperemos. Así que ya parece... Esperemos, porque como te pille un día como el de ayer, a las 6:30 de la tarde... En Sevilla no se puede jugar a esa hora. Bueno, pues nada, es lo que hay. Vamos a ir con oyentes, antes de avanzar y de meternos con la actualidad del Sevilla, de escuchar a Marcao y de ir con más asuntos. Y ya saben que la vuelta al cole ha llegado y que en Confisur te van a ayudar a ahorrar más que nunca. Todos los productos para las meriendas los podrás encontrar a unos precios increíbles en Confisur, en el polígono Carretera Amarilla. A ver qué nos dice el personal. Buenas tardes, Radio Marca. Varela, que la falta de Junior en el gol del Betis, vas a decir que está bien pitada. Están forcejeando los dos en el córner y cuando el jugador del Levante cae al suelo, se marca un Busquets, ve que entra el balón y se echa a doler como el que le han matado. Pero vamos, puro teatro. Buenas tardes, Agustín. Creo que ha echado bastante bien Don Angelaro, quitando leña del fuego, por lo de Anrabat, de que para un club, para otro, que aquí, y creo que ha estado bastante elegante, a ver, sin echar leña al fuego. Con que yo creo que todos juntos, pues
cada uno en sus eras y sin violencia y sin insultos. Y venga, vamos a llevarnos bien por lo menos. Con la guasa sevillana, pero vamos a llevarnos bien. Buenas tardes, familia de Marca. Vamos a ver si me lo podéis explicar, porque es que me estoy quedando anonadado. Vamos a ver, si el árbitro, si la jugada, si el balón todavía no está en juego, o sea, el árbitro ve la jugada y se saca el córner y el árbitro no lo para, ¿vale? Es porque el árbitro considera que ahí no ha habido nada, ¿vale? Entonces, el VAR solo puede entrar en errores flagrantes y manifiesto, ¿no? Si el balón no está en juego, el error no puede ser ni flagrante ni manifiesto, ¿vale? Por lo tanto, el VAR podrá entrar siempre y cuando considere que es una agresión. Si a mí me decía ustedes que lo que sucedió ayer fue una agresión de Junior Firpo, pues lo tenían que haber expulsado, bueno, pues me sorprenderá, pero bueno, si es vuestra opinión, pues lo comprenderé. Pero que me digáis ustedes a mí que eso está bien arbitrado, perdona, el VAR no puede entrar ahí. El balón no estaba en juego. Si el árbitro no lo para, el VAR no puede intervenir. Buenos días, Radio Marca. Está claro que los ataques de entrenador de Pellegrini al Betis le cuesta puntos. Parece mentira que haya que explicarle a esta altura de la vida que un jugador como De Osa, que es centrocampista, está mejor en el centro del campo que en la media punta. Es que Fornal casa mejor con ser media punta que con ser centrocampista, fundamentalmente por el tema físico. Además que realmente él nunca ha sido centrocampista. Después, los palos que le dais a Valentín Gómez, un poco gratuito. El chaval empezó nervioso, pero acabó bastante bien el partido. Además, un jugador joven, ¿no? Que se tiene que recién llegado y se tiene que adaptar a Europa. Y es que, y que acabó bien, lo dicen los propios locutores del partido. Después, Pablo García ha desaparecido. Está claro que ha desaparecido. Ni como alternativa en la delantera, que sería lo ideal, ni en la banda derecha cuando Antony está ya reventado, que no puede ni dar 2 pasos. Nada, ha desaparecido. En fin, las cosas de Pellegrini que yo creo que ya cansan mucho. Buenas tardes. No se para de repetir por parte de algunos, y en ese programa también, que Amrabat no está en el Sevilla porque sobrepasaba el límite salarial y no había ficha para él. Esa es la excusa que ha salido de la directiva tras el bochorno que es para ello que haya elegido al otro equipo de la ciudad. Y eso no es así, por mucho que se repita. Hay que aceptar que Amrabat ha preferido al Betis. Si Amrabat hubiera aceptado la oferta del Sevilla, segurísimo que hubiera entrado en el límite salarial y habría ficha para él, de una manera u otra. Hay que asumirlo y ya está. Buenas tardes, Radio Marca. El figurista médico, que yo creo que, por lo que he visto en redes y estoy escuchando la radio, yo creo que se está sacando un poco la cosa de quicio con Pellegrini, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos ya? ¿Ya lo echamos y metemos a Rubí o a quién nos buscamos? ¿O a Del Rayo? Es que yo creo que la gente... Era el primer partido que tenía la plantilla, digamos, completa, que sí, que salieron a carajo todos los jugadores, esto no cabe duda, pero bueno, vamos a darle un margen a este hombre, ¿no? Que lleva aquí ya unos pocos de años, sabemos lo que nos ha dado, lo que ha hecho, vamos a darle un poquito de coba, ¿no? También a Pellegrini, y no vamos a liar en otro mundo contra ella, y lo echamos y traemos otro entrenador, y tranquilo, paciencia, vamos a tener un poquito de paciencia, un par de partiditos, vamos a dejar que el hombre entrene, el equipo se haga. Venga, un saludo. Un saludo y muchas gracias a todos los oyentes, sí, señor, que estén o no estén de acuerdo con nosotros. Siempre que se expresen con educación y respeto, emitimos las notas de voz, notas de audio en el 660-50-5709. Después iremos con otro bloque. Después iremos con otro bloque de notas de voz, notas de audio. Oyentes que se están quejando de la opinión nuestra de ayer respecto a la acción en el que no suba el marcador el gol de Altimira. Ayer dijimos que a nosotros nos parecía que el colegiado, o mejor dicho, que el VAR había actuado correctamente, porque el VAR está para hacer justicia. Y yo no he dicho que Iván Romero no exagerase más de la cuenta. Eso lo hacen todos los futbolistas. Pero yo creo que nadie puede negar que no exista un empujón de Junior. Si el empujón es para que Iván Romero se tire como se tira, no lo sé. Como el árbitro lo ve,
A Junior además es muy expresivo porque empuja con las dos manos. Y en la imagen se ve con los brazos estirados sobre el cuello o el pecho del futbolista, y eso al final... Y el VAR está para hacer justicia. Y creo que si hubiese sido al revés, y esto le hubiese ocurrido al Betis, estaríamos diciendo que la jugada estaría bien arbitrada. Efectivamente. Yo creo que al final, cuando es también una falta sobre el delantero, una falta en área contraria, es más fácil que te señalen que si fuera un penalti. Para que fuera penalti, creo que a lo mejor hacía falta un poquito más de intensidad, pues ya sabemos que es más fácil castigar las cosas en la parte de la delantera que en la parte de la defensa, pero yo creo que está bien señalizado. Y ojo, que a mí no me gustó el arbitraje general tampoco que le hicieron al Betis. No el que le hicieron al Betis, sino el que hizo el árbitro en el partido. No estuvo bien. Pero en esta jugada, que fue decisiva, evidentemente fue decisiva, para mí sí estuvo bien. El protocolo VAR se aplicó correctamente. Además lo explica muy bien. He hablado hace poco con Eduardo Prieto y nos ha explicado que habían determinado ese procedimiento hace varias semanas. Hay poco que decir. El árbitro puede interpretar que hay falta. Esto no lo digo yo. Esto lo dijo ayer Ángel Aro García, presidente del Betis. Que el protocolo VAR se aplicó correctamente y que se había explicado Eduardo Prieto, y que el árbitro puede interpretar que hay falta. El árbitro interpreta que hay falta, como el balón circula por esa zona. Junior había eliminado ya de la ecuación a un posible defensor que podía haber intervenido en la jugada. No lo sabemos. A lo mejor no. Pero lo mismo ese chico podía haber intervenido en la jugada y la pelota no llega al Altimira. Sí, hombre, la pelota pasa a 2 metros de él. Por tanto, a lo mejor después no llega, pero como eso no lo sabemos, está en la zona de influencia, pues el árbitro da el gol porque el árbitro no ve la falta. Porque si el árbitro ve la falta, la pita. Es el VAR el que le avisa después. Pero bueno, insisto, que cada uno lo puede ver a su manera. Nosotros aquí, cuando creamos que le perjudican a los equipos sevillanos en ciertas jugadas, en momentos puntuales, lo vamos a decir como venimos haciendo siempre, y cuando creo que se acierta, pues también hay que decirlo, ¿no? Es muy complicado arbitrar. ¿Y qué estaríamos diciendo si esta acción fuese al revés? Pues seguro que estarían diciendo los aficionados del Betis que está bien aplicado el reglamento. Bueno, ofrenda floral ante la Virgen de los Reyes en el día de hoy. Que ya ha terminado, que han estado, la plantilla del Sevilla, ha estado el presidente, vicepresidente, he visto por ahí a Pablo Blanco, entre otros también, a Agustín López, mucha gente del club en la tradicional ofrenda, que en este caso se ha retrasado al mes de septiembre, que en este caso no ha conllevado las declaraciones o la atención a la prensa del presidente del Sevilla, y el que sí ha hablado ha sido Marcao, ¿no? Futbolista que el otro día... Ha elogiado poco más o menos ha puesto a García Pimienta y a los que estuvieron antes, poco más o menos le ha dicho que no tienen casi ni idea, porque claro, ahora tenemos un entrenador, estoy leyendo, que ha jugado al fútbol y entiende la cabeza de los jugadores, y eso es clave. Bueno, no lo sé. Pues claro, si entonces García Pimienta no entendía el fútbol. Todos los entrenadores a Marcao le han intentado... García Pimienta ha jugado al fútbol también, ¿eh? Por eso te digo. Que podremos estar más o menos de acuerdo con... No al nivel de Almeida. No al nivel de Almeida, pero ha jugado al fútbol y ha entrenado mucho tiempo. Ha estado mucho tiempo en la cantera del Barça, luego en Las Palmas. Bueno, yo creo que al final el jugador estará más cómodo porque ve y ya cuenta con él y con Nianzú. Yo creo que todos los entrenadores del Sevilla han intentado contar con Marcao y con Nianzú, ¿eh? Todos los entrenadores en los entrenamientos se dan cuenta de que ellos tienen mejores condiciones que el resto de compañeros, sobre todo a la hora de sacar las pelotas, sobre todo. Pero claro, es que estos futbolistas cuando juegan 2 ratos, 3 ratos se lesionan, por tanto vuelven a estar. Eso no es culpa de los entrenadores. Eso no es culpa de los entrenadores. Y bueno, vamos a ver si en este caso... te iba a decir si se dan las circunstancias. Voy a rectificarme yo mismo, si se obra el milagro, porque si son futbolistas que llevan 3 años lesionados, yo aquí no sé si cambian la forma de dormir, si cambian la forma de prevenir la lesión, la forma de alimentarse. Si Nianzú y Marcao son capaces de jugar 25 partidos este año, yo creo que de verdad hay que volver a la Virgen de los Reyes a darle las gracias. Estaríamos ante un auténtico milagro. Son futbolistas que han demostrado lo que han demostrado y nos ceñimos a eso. No vamos a ser ni adivinos ni futurólogos. Hasta ahora en el Sevilla no han sido capaces de jugar 25 partidos. Por tanto, si lo consiguen, será una buena noticia, porque yo creo, sobre todo en el caso de Nianzú, tiene condiciones para ser un buen central y bueno, vamos a ver si le acompaña el físico. Si no, para ello, pues tiene a 4 jugadores más en esa zona, que ya lo hemos hablado antes. Claro, es que la forma de jugar, ahí es inteligente también el entrenador del Sevilla, después le saldrán o no las cosas, ¿no?
pero tú te tienes que amoldar a los futbolistas que tienes y a la plantilla que tienes, y como tienes una plantilla ahora mismo con muchos centrales, yo creo que esto también, me imagino que esto se habrá consensuado entre dirección deportiva y entrenador, y se ha planificado y se ha confeccionado una plantilla para jugar, para tener más efectivos detrás, entre otras cosas, porque estos dos chicos, Marcao y Nianzú, estaban siempre lesionados, y al menos habrán dicho, bueno, pues contando con que estos dos no nos lo podemos quitar de en medio y están siempre lesionados, vamos a intentar tener 4. Ahora se encuentran con la situación en la que hay 6. Y habiendo 6, que yo creo que esto también, insisto, estaba consensuado, pues lo lógico es utilizar a 3 centrales y 2 carrileros, ¿no? Sí, bueno, le han hecho ficha del primer equipo a Ramón Martínez, por ejemplo, y con Castrín está contando bastante. El otro día vuelve a sacar a Castrín también, ha jugado titular varios partidos ya. Si tiene 6 centrales en la primera plantilla es porque una de las opciones que va a utilizar seguro es jugar con 3 centrales. Y luego, además, como no tiene muchos laterales, son jugadores, además, 2 de ellos que pueden jugar como carrileros largos, tanto Juanlu como Suazo. Yo creo que, bueno, no es mala opción. Ahora, defender con 3 jugadores normalmente te da más garantías. A lo mejor llegas con menos gente arriba. El Sevilla de Quique jugaba con Sergio Ramos, que podemos ponerle el rol de Azpilicueta, jugador veterano que juega arropadito mejor. A lo mejor pues consigue Almeida mejorar la defensa de esa forma. Hombre, estaba pensando que tendrá que recuperar o intentar llegar a un mejor tono físico, pero que si jugando con 3 centrales y más arropados, fíjate los problemas que tuvo el otro día Azpilicueta. Sí, pero tuvo problemas en una jugada, ¿eh? En el resto no. En una puntual, ¿no? Y en una, además, que la ayuda del lateral no es la más adecuada. No fue ayuda, claro, y hay que analizarlo todo, que es verdad que él sale en la foto, pero la ayuda del lateral no fue la idónea. No es la más adecuada. Vamos a ver si sigue utilizando a 4 defensas o 5 en el compromiso en Vitoria. Partido importante, ¿eh? Porque... Partido importante, pues hombre, el calendario después te da sorpresas, ¿no? Pues luego tiene Villarreal, Rayo, Barcelona antes del parón. Pero lo normal es que el Villarreal y el Barcelona, si juegan contra ti 10 partidos, lo normal es que te ganen 9. Sí, en estas condiciones de la plantilla del Villarreal y del Sevilla puede pasar cualquier cosa, pero normal es que te ganen. El campo de Rayo es un campo que no se le da mal al Sevilla últimamente. No es verdad, no se le da mal. Y el Alavés es verdad que yo creo que el rendimiento en cuanto a puntos está muy por encima de la plantilla que tiene. He visto un par de partidos, el Alavés está cogidito también con alfileres, pero el entrenador de momento le está sacando rendimiento en cuanto a puntos. Además, el Sevilla va a tener la mala fortuna de no coger al Rayo todavía en competición europea, porque la Conference empieza en octubre. Sí, porque tiene 2 jornadas menos que la UEFA y que la Champions. Con lo que no va a tener frente a un equipo cansado de haber viajado ni nada por el estilo, ¿no? El Alavés que viene de meterle mano al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Y bueno, pues mirando por ahí, por ejemplo, el otro día fue titular un tal Mariano, por ponerte un ejemplo. A mí me llama mucho la atención la titularidad de Mariano en San Mamés. Es verdad que Mariano todavía pues no ha hecho gol. Y luego, por repasar un poco, Guridi, que ya lo vimos aquí en el partido con el Betis, Aleñá y Carlos Vicente. Bueno, arriba sí tiene alguna que otra variante, pero luego... No ha arrancado mal en la vez. No, pero tiene a Tenaglia, Garcés, bueno, son centrales Tenaglia que tampoco... está haciendo una buena temporada. Sí. A mí es un central que no me disgusta, Tenaglia. Tiene un equipo apañadete, bueno, aseadito, el Chacho Cudé, que parece que ahora se está enterando más de la película. En su campo aprieta. Y bueno, yo recuerdo alguna goleada del Alavés y alguna remontada en años recientes al Sevilla en su campo. Vamos a escuchar a Marcao. Vamos a oír al brasileño, a ver qué ha dicho en esa comparecencia al término de la ofrenda.
Este año con respecto a los 2 últimos años para ser optimista. Para mí nosotros no tenemos un entrenador que no lo muchísimo, en función de no solo de fútbol, pero de la cabeza de los jugadores. Entonces, depende hasta la calidad de la acción que nos mete para nosotros en el estado. Pues eso es lo que decía Marcao. Cuando le preguntaba a Alonso también, bueno, ¿y qué diferencia hay con el...? Lo ha intentado pillar. El hombre no quería hablar. No quería hablar, pero bueno. Es que dices que Almeida ha jugado al fútbol. Almeida ha jugado al fútbol a más alto nivel que García Pimienta. Pero García Pimienta, como tú bien decías, también había jugado al fútbol, ¿no? Sí. Y antes de... Marcado tenía Mendilibar. Y Quique creo que ha jugado al fútbol. Hombre, Quique, ¿no? Algún partido ha jugado. Quique Sánchez Flores creo que ha jugado al fútbol ese hombre, ¿no? Sí. En fin, las cosas de los futbolistas, ¿no? Pero que aquí hay una cuestión que es muy clara. Haya jugado al fútbol o no Almeida, haya ganado 28 títulos en Argentina y 7 Copas de Europa, que no es el caso, pero imagínense que lo hubiera hecho. Si Marcao se lesiona tomándose un café, ya puede haber jugado Almeida lo que quiera, que no hay nada que hacer. Y este es el asunto. Ver si el chico ahora tiene continuidad, al igual que Nianzú, para que el entrenador pueda contar con
con él. Por cierto, es muy importante, también lo hablábamos, es muy importante también este tema, Pineda, de cuando un equipo basa su fútbol en correr y apretar tanto y ser tan agresivo, es importante que se vayan dando resultados. Porque esta forma de jugar, si no da resultados al final, cansa también mucho antes al futbolista. Y luego tiene un preparador físico, Almeida, que habla muy bien de él y se nota además que el equipo físicamente, yo creo que te voy a decir que aguanta más los partidos. El Sevilla ha tenido un par de años donde minutos 65-70 había veces que los futbolistas estaban absolutamente fundidos. Ha habido incluso vamos a decir, alguna filtración por parte del vestuario de jugadores que le decían al entrenador que había que entrenar más. Ajá. El año pasado, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas lo de Suso? Suso, por ejemplo, salió del vestuario esa noticia de que le había dicho el cuerpo técnico que había que entrenar más, básicamente, ¿no? Uh-huh. Que con la forma de entrenar que tenían con García Pimienta, al equipo físicamente no le daba para llegar al minuto 90. Bueno, pues ahora se está entrenando mucho, se le ha metido mucha intensidad. Y ahora lo que tienen que responder también los jugadores, ¿no? Tener continuidad, que no haya lesiones y, como tú dices, que al final que los resultados lleguen porque sistema de juego hay que autoconvencerse y para eso hay que ganar partidos. Y como no es lo mismo para vamos a ver, los futbolistas y más los veteranos, esto lo he oído yo, esto no me lo ha contado nadie. Algunos decían que estaban muy contentos con un entrenador porque estaban entrenando mucho con balón y estaban, claro, cuando el futbolista veterano se le exige correr más, para que nos entendamos, eso es peor para ellos. Y como los resultados no lleguen, la cuerda se rompe antes. Por eso digo que por la forma de jugar que tiene Almeida, de presionar, de correr, de ir muy físico, de un fútbol muy físico, los resultados tienen que llegar cuanto antes para que el jugador se convenza. Porque si el resultado no llega, el futbolista acaba diciendo, yo aquí me estoy partiendo la cabeza, por no decir otras cosas, y aquí no se le gana a nadie. Y luego, esta forma de presionar y de jugar, yo creo que, por ejemplo, le viene muy bien a Gumé y a Batista Mendy. Creo que le viene un poco menos bien a Alexis, que para ser titular se tiene que poner muy bien físicamente, porque este ritmo... Porque este exige que presione todo el mundo. Presiona a todo el mundo. Esto, por ejemplo, le viene muy bien a Isa Romero, que es un futbolista que es muy de presionar. Que presiona mucho y yo creo que lo hace muy bien. Alexis, por ejemplo, para aguantar este ritmo tiene que ponerse muy fino físicamente y si no, pues será un futbolista más para las segundas partes, para cuando los partidos estén más abiertos y el rival esté más cansado. Y luego, por esta forma de entender el juego que tiene Almeida, es una de las explicaciones de que por qué él prefería que se marchara Luque Bacchio que a que se marchara Rubén Vargas, ¿no? Que decía mucha gente, se lleva las manos a la cabeza, ¿cómo vas a preferir que se marche el que hace los goles, el que resuelve los partidos? Yo estoy de acuerdo con esta afirmación. El mejor es el mejor, corra más o menos para atrás. El mejor es el mejor, el que hace los goles y el que te desequilibra todo. Pero entiende Matías Almeida que con las ofertas que ve encima de la mesa era más interesante la de Luque Bacchio que la de Vargas, que es verdad que no llegaron a esa cantidad económica que pedía el Sevilla de 15 kilos. No, ni a la mitad. Claro, entonces bueno. Por Vargas no llegaron ni a la mitad. Ahora que tú me dices a mí, yo soy entrenador de un equipo, Luque Bacchio o Vargas, y tengo que elegir, y digo, no, lo que se quede aquí Luque Bacchio. Porque además Vargas tiene un problema también con las lesiones. Luque Bacchio, ya no por lesión, porque este hombre, da la casualidad que el hombre coge la pelota de vez en cuando y la pone dentro. Y hace unas cosas, y resulta que mete goles y gana partidos. Entonces yo, en ese asunto, creo que ahí hay poco que discutir. ¿Y Jordán en qué posición queda? Bueno, pues Jordán ha empezado ya a correr. Pero de forma individual. Jordán hasta octubre no va a estar porque tuvo una operación de hernia de disco. Son 3 meses de recuperación y se produjo a finales del mes de julio. Por tanto, hasta octubre nada. Bueno, pues Jordán queda en una posición. Primero, el club molesto con él porque él no quiso renovar su contrato y bajar su salario. Ya contamos aquí que a pesar de esa noticia que se filtró, pues desde el club nos decían que es lo que pretendía, o él o su agencia de representación, que al final es más o menos lo mismo, bajarse un poco el salario pero subirlo en los próximos años. Eso al Sevilla no le compensaba porque era pan para hoy y hambre para mañana. Y bueno, pues es un futbolista que tiene por delante a Batista Mendy, que tiene por delante a Gumé, que tiene por delante a Gudel, que tiene por delante a Sou. Por tanto, son 4 futbolistas los que tiene por delante la posición de pivote o en el centro del campo. Así que, si él vuelve, vamos a ver cómo vuelve, vamos a ver si Matías Almeida lo mete también en la dinámica. Yo creo que es un futbolista que si tuviera la capacidad de resetear la mente, podría aportarle al Sevilla, porque es un jugador
a ver, no es Xavi Hernández, ¿no? Pero es un jugador que más o menos sabe dársela al compañero y luego tiene buen golpeo. Y en una plantilla tan carente de calidad, pues alguien que pueda dársela al compañero se agradece. Pero claro, hay que aportar también muchas cosas y hay que jugar en Nervión sin que te pesen y sin que te tiemblen las piernecitas. Y Jordán se fue del Sevilla porque se le hacía un mundo jugar en Nervión, entre otras cosas, ¿no? Como le ha pasado, por ejemplo, yo creo que le pasa, por ejemplo, a Nilan también. A Nilan juega mucho mejor fuera de casa que en Nervión. En circunstancias normales, y lo hemos visto, esto no es nada nuevo porque lo hemos visto a Jordán con Lopetegui. ¿Rafa Mir tenía condiciones para jugar en este Sevilla? Sí, sin duda. Sí, ¿Rafa Mir tenía la mente preparada para jugar en Nervión? No. Jordán le ha pasado algo parecido, porque Jordán futbolísticamente no cabe duda que... Él ha aprovechado mejor la cesión que Rafa Mir, ¿eh? Porque a él en Vitoria ha jugado más y ha jugado mejor. Rafa Mir en Valencia ha jugado poco y ha hecho pocos goles. Ha hablado Víctor Horta. Sí. Ha hablado con los compañeros de Radio Marca Valladolid. Ha ido una tertulia. Mañana. Aquí el día que nos den una tertulia con un prota del Sevilla, voy a ir yo personalmente a la Virgen de los Reyes a darle las gracias. Eso sí que es un milagro. Va a ver si mañana podemos también tener el sonido, porque esta es una tertulia con los compañeros de Radio Marca Valladolid. Con Jesús Baraja y Chu Rodríguez. Que ha dicho: me siento querido, me han recuperado la autoestima. Se abrió la opción de Oriente Medio, aunque en ese momento un amigo en común me contactó con la nueva propiedad del Valladolid. Hubo conexión desde la primera llamada. Gabriel Solares y Enrique Uruñuela son dos presidentes muy complementarios. Me siento querido, me han recuperado un poco la autoestima. Pero la conexión... Verbalmente tuvimos el sí alrededor del 15 de junio. Espérate que termine de contarte lo que dijo. Este verano me he sentido más director deportivo que nunca. Esta frase me recuerda a una que dijo aquí el año pasado fue. Este va a ser mi verano, o mi mejor verano, creo que vino a decir. No me había pasado quizás desde que estuve en el Elche. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero si dijo hace un año que este va a ser mi verano, pero aquí, y ahora dice que ahora no lo había pasado desde que estuvo en el Elche. Pero aquí hay una cosa que todos sabemos, ¿no? Pero es que mira, estoy por sacar y comparar los... Tú recuerdas la frase que le dijo, ¿no? Sí, pero este es un club, y ahí sí que le voy a dar la razón a Víctor Horta, muy presidencialista, donde el señor del Nido Carrasco influye mucho en las decisiones de los ¿Y eso fichajes. no lo sabía cuando dijo este va a ser mi mejor verano? Bueno, sí lo sabía, pero hay veces que se dicen cosas que no tienen sentido. A mí lo que me ha hecho gracia es cuando habla de la primera sintonía, ¿no? También había muy buena sintonía con Diego Alonso en un asado que se produjo no sé qué año y que al final al Sevilla le condenó a 11-12 jornadas sin conocer una victoria. Bueno, a mí me llama la atención esa frase. Este verano me he sentido más director deportivo. Aquí se ha juntado muchas cosas, ¿no? El director deportivo, obviamente, no está capacitado ni preparado para un toro como el Sevilla y ha venido en la peor etapa posible para venir al Sevilla. Pero que evidentemente Víctor Horta, la mayor parte de las decisiones que ha tomado, sobre todo las más importantes, que han sido las de los entrenadores, han sido erróneas. Sí, porque el futbolista ha acertado en unos cuantos. Ha acertado en Luque Bacchio. En Vargas, ¿no? En Vargas, sí, bueno, a ver. Hombre, Vargas que ha sido está barato. siendo aprovechable. Sí, ha sido barato y tiene que rendir un poquito más y con más continuidad. Luque Bacchio, sobre todo. Y luego Idumbo, que es verdad que el fichaje fue muy barato y se ha vendido muy caro, pero bueno, yo es que la venta de Idumbo no la entiendo. Es que no me entra en la cabeza que por un futbolista que ha jugado un rato y medio en el primer equipo paguen 10 kilos. Pero lo han pagado, ¿no? Sí, vale. Pues lo han vendido bien otros directores deportivos, que no ha sido Víctor Horta. Yo no sé si Víctor Horta hubiera sido capaz de vender a Idumbo por 10 kilos. Bueno, en cualquier caso, tiene mérito haber fichado a Idumbo para que luego se haya revalorizado, al menos en el mercado. Yo creo que deportivamente no se ha revalorizado, es mi opinión. Pero es verdad que a la hora de elegir los entrenadores y a la hora de elegir el momento de las destituciones, aquí no ha acertado ni una. No ha dado ni una. En eso, ni una. En eso no hay duda. Aquí la única decisión correcta que se ha tomado en los últimos años es la de Quique Sánchez Flores y se toma por encima de la opinión del director deportivo. Y además le ha pasado lo peor que le puede pasar a un director deportivo, que se tomen decisiones deportivas sin tenerlo en cuenta él. Eso ha ocurrido. Porque a Caparrós, ¿quién lo pone? ¿Lo pone él?
No, Caparrós lo pone el club para, bueno, le dice ustedes déjese ya de inventos, ¿no? Es verdad, mira, por ejemplo, García Pimienta, si es un técnico de cierto consenso entre club y director deportivo, García Pimienta. Diego Alonso es un técnico que lo elige él, pero claro, es que sale mal. Yo creo que García Pimienta no sale tan mal como luego termina, como luego se marcha, porque me remito a los números, Luego, la opinión futbolística, cada uno tiene la suya. Yo creo que García Pimienta numéricamente no sale tan mal para lo que tenía. Pero claro, si luego encima te toman decisiones por encima y cuando tú dices te sale mal y ahora vamos a cambiar a y sale mal, claro, pues sale mal todo. Bueno, vamos a ir con más oyentes, ¿no? Venga, vamos a darle más tiempo a los oyentes. 660 50 57 09 han ido dejando sus notas de voz, notas de audio, los oímos. Antonio de Sevilla, sobre el empujón de Junior Firpo en el área, esa falta. Como dice un compañero, sí es verdad que se ve como extiende los brazos y es muy expresivo, Junior. Pero también es verdad que se ve perfectamente como antes del empujón, y el empujón es por esto que el defensa del Levante agarra a Junior con los dos brazos, se ve perfectamente, antes de esta opción. Por eso Junior lo empuja. Entonces, si tiene que entrar el VAR por el empujón, si el empujón ha sido después de esta opción, debería haber entrado el VAR por el agarrón, ¿no? Sería penalti antes que falta. Porque si no lo agarran, Junior no empuja. Buenas tardes, Radio Marca. Para hablar del Betis, bueno, el tema de Pellegrini yo lo veo correcto por parte del club. Pellegrini ya vaya dando síntomas de que cada vez aporta menos ya un par de años, La temporada pasada, y yo no soy defensor precisamente de la gente del club, pero el año pasado tuvo mucha culpa del resurgimiento del Betis el club. Con el fichaje de Anthony, con el fichaje de Cucho, con la subida de Jesús Rodríguez, aparte de la recuperación de Isco. El club fue el que el año pasado, en enero, cambió la dinámica, no el entrenador. El entrenador se vio beneficiado de eso. Y este año, pues estamos viendo de que sigue con sus manías de Pablo Fornal en el doble pivote, cuando el gol que marca Pablo Fornal el otro día lo que demuestra que es un futbolista de últimos metros, de incorporar, de estar en el área contraria, no en el inicio de la jugada, el tema de los canteranos, el tema de los jugadores viejos que no aportan y le da su sitio. Está ya para que puerta, camino y el Betis. Radio Marca Sevilla, para hablar de lo que estáis diciendo de lo de Almeida. Lo de Almeida lo dijo claro, que había cambiado su manera de jugar porque el Elche jugaba de una manera. Entonces, en Vitoria van a volver como se jugó en Girona. Con el 4-4-2, con el 4-3-3. Es que como ponga a Alfon y ponga a Vargas de carrilero, ya vemos el resultado que tuvieron los dos, que estaban reventados. Así que yo creo, que van a jugar, por mucho que ustedes digáis que digamos, en general, que hay 6 centrales, en verdad va a jugar con 4. Eso fue un hecho puntual. Y a Suazo lo va a poner en lateral izquierdo, en la derecha va a poner a Juan Luz y va a poner a Nianzú marcado. Y si no, pues claro, y va a jugar con un 4-3-3. Como jugó en Girona. Varela, hijo, ¿qué te ha dado con el Betis? ¿Qué te ha dado? Que si encaja muchos goles, que si los fichajes, ¿qué te ha dado? ¿Que el Betis que está en posiciones de descenso o cómo va esto? Porque, hijo, lleva una dándole al Betis que no es de extrañar, que estás deseando, pero a ver si hay algo bueno en el Betis, algo bueno, no sé, algo lo que sea, que está clasificado para Europa, no sé, lo que sea, búscalo, hijo, porque váyatela tú con el Betis, Hola, buenas tardes, Radio Marca. Bueno, estoy escuchando el programa y comparto muchas de las cosas que dice el señor Varela sobre el Betis, sobre que no puede encajar esos goles, sobre que hay que ganar partidos. Lo que no entiendo es meter en esta estadística que usted está utilizando los últimos 11 partidos cuando usted sabe mejor que nadie, porque ya usted mismo lo dijo el año pasado, que el Betis tenía que olvidarse de la Champions y centrarse en la final de la UEFA Conference League. Y eso es lo que hizo el Betis, olvidarse de la Champions. Y partidos de Liga, al menos 4 partidos de Liga o 5, no puso toda la carne en el asador. Más bien estuvo, claro, no ganó los partidos, no los perdió tampoco. Entonces, meter esos 5 partiditos en la estadística es un poco ventajista por parte de no sé a dónde quiere llegar usted a parar, porque sí es verdad lo que está diciendo, pero no use esa estadística, porque esa estadística se cae por su propio peso. Gracias. Pues muchas gracias a todos los oyentes. Bueno, pues si quitamos, le compro a este oyente, le quitamos los últimos partidos de la pasada temporada, porque está entretenido efectivamente con la final de Champions, pero este año ha empezado con un 6 de 15,
con el calendario que ha tenido, si a este oyente y al que ha dicho antes que si veo algo bueno en el Betis le parece bien, le parecen perfectos estos números, oye, pues lo mismo cada uno es libre de pensar lo que quiera. Me tengo que ir rápidamente a hacer una pausa, que tenemos que abordar más asuntos. Radio Marca. Golosinas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and Carry Confisur en el Polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar. El puerto del Nervión tiene nombre propio. Cala Roche, un ambiente único, frescura en cada plato y una experiencia que navega entre la tradición y la modernidad. El mar en tu mesa en el puerto de Nervión. Ven a Cala Roche, Ramón y Cajal, esquina con San Francisco Javier. Alexa, abre Radio Marca. Te escucho. Alexa, lanza Radio Marca. Te oigo. Alexa, inicia Radio Marca. Te siento. Tiki tiki tin. Estas son las 3 sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes. Tiki tiki tin. Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez era del Madrid cerrado, ¿no? Sí. Radio Marca. XV, DJ Love. We up in here. Everybody's nobody. Bueno, los martes también hablamos de baloncesto. El otro día estuvimos hablando con el director general del Insolac Caja 87, que a partir de ahora, Pineda, después hablaremos de ello, es Insolac Cajasol Insolac Cajasol 87, es la nueva denominación del club, Insolac Cajasol 87, que va a ser ahora, después de el apoyo, ¿no?, de la Fundación Cajasol también, la nueva denominación del equipo sevillano. Pero también tenemos que ocuparnos de otro equipo sevillano que está en esta segunda FEF y que ha arrancado con victoria precisamente en la Copa de España ante Insolac. Sí, señor, en este derbi, en este partido siempre especial entre dos equipos sevillanos, uno de la capital y otro de la provincia, y con victoria en ese primer partido. Y bueno, el año pasado es verdad que fue una temporada en la segunda categoría, con mucho mérito se consiguió ese ascenso. Es verdad que se pasó mal porque fueron muchas derrotas, porque evidentemente la diferencia de presupuesto era también muy importante, y ahora en esta categoría imagino que con la esperanza de volver a disfrutar del baloncesto y conseguir muchas victorias. Bueno, y si decíamos que ahora hay que empezar a hablar de la nueva denominación para el conjunto del Insolac Cajasol 87, vamos a hablar también con propiedad y vamos a hablar del Club Baloncesto Star Labs Morón. Sí, señor, hay que mencionar siempre a los que ayudan. Al patrocinador. Director deportivo, Pepe Reina, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es importante. Buenas tardes, buenas tardes. Eso es, que es importante decir primero, y el patrocinador está para eso. Sí, es fundamental. Sin patrocinadores todo esto no funciona. El engranaje es una pieza fundamental a la hora de hacer un proyecto. Cuáles son los apoyos que tiene, y la verdad es que siempre hay que agradecer a las empresas que te apoyan, porque no es fácil esa cultura empresarial que entiendan que el deporte necesita de esos patrocinios de los empresarios, porque si no es imposible que puedan movernos en un deporte profesional, no con todas las letras lo de profesional, porque nos quedamos ahí cerquita, pero sí que es verdad que se hace imposible. Sí, se hace imposible, sí. Bueno, como se suele decir, año nuevo, ¿no? En este caso para vosotros, temporada
nueva, año nuevo, vida nueva, pues vida nueva para nosotros, temporada nueva para vosotros, que ahora comentaremos con novedades y con, bueno, con un arranque en la Copa de España, bueno, positivo, ¿no? Con el triunfo el otro día ante precisamente Insolac Cajasol. Sí, la verdad es que nosotros contentos con, bueno, con cómo respondió el equipo y sobre todo porque además llevamos muy poquitos días. Sabíamos que Insolac sí había iniciado antes la pretemporada y venía a priori como un equipo más rodado. Pero bueno, la verdad es que el equipo tuvo buena respuesta y fue un partido que no parecía un partido porque aun cuando sea Copa, es cierto que por una cuestión de fecha y de calendario, pues prácticamente, pues pretemporada, pero la verdad es que fue un ritmo alto y fue un partido muy bonito. Fue un partido muy bonito para la gente que lo disfrutó, muy disputado y al final la verdad es que estuvimos varias veces, la mayor parte del partido por encima, pero al final se nos complicó mucho y el partido prácticamente lo tenía Insolac en el bolsillo, pero bueno, al final la verdad que conseguimos darle en los últimos minutos la vuelta y ganar el partido. Todavía estáis empezando, como quien dice, la temporada, ni siquiera ha comenzado la liga, pero ¿os sirve también de algo esta prueba para ver por dónde pueden ir los tiros del equipo ante un rival que va a ser importante en la categoría? Sí, claro, te sirve de mucho, te sirve, aunque bueno, nosotros este año hemos hecho un equipo que conocemos, ten en cuenta que tenemos 8 jugadores andaluces y que prácticamente, te diría, pues excepto uno, todos los demás son jugadores que ya han pasado por Morón y algunos con muchos años por Morón, entonces eso te lleva a que conoces perfectamente lo que te van a dar. ¿Sabes? Podrán estar un poco mejor, pero tú sabes cuando estás fichando a esos jugadores, los conoces perfectamente. Hay alguno que sí es apuesta, pero y que lógicamente también te das cuenta de qué partes son las que tienes que reforzar, ¿no? Pero en general contentos, muy contentos porque el equipo la verdad es que respondió muy bien y siempre sirve muy, aparte de que sea para la propia competición de Copa, para la propia cabeza del jugador que sabe que va en la dirección correcta, ¿no? En la pretemporada. Ha sido un verano para el club y para ti como director deportivo muy movido, porque evidentemente al cambiar de categoría el presupuesto se reduce, tienes que hacer un equipo nuevo, ha habido cambios también en el cuerpo técnico. ¿Hasta qué punto ha sido movido o cuánto trabajo has tenido durante todo el verano? Bueno, yo creo que vosotros, estáis al corriente de que nosotros nos inscribimos en primera. Sí. Nosotros hicimos la inscripción en primera FEP y finalmente, porque claro, todo esto pues depende de lo que hablamos antes, de esos patrocinios y de esa viabilidad económica. Entonces, pues hicimos la inscripción, pagamos el canon, depositamos los avales. Y bueno, no teníamos esa confirmación por parte de algunos de esos patrocinios que eran importantes, sí. Y lo que no queríamos tampoco era salir de cualquier manera o en unas condiciones que llevaran a que después nos viésemos ahí con un proyecto otra vez que sufrir. Sabíamos perfectamente que íbamos a sufrir, pero la verdad es que cuando nos surge esa posibilidad teníamos ya el equipo también muy avanzado. Entonces el equipo hemos intentado que vaya en la dirección de ser un equipo muy reconocible con muchos jugadores andaluces. Te digo que tenemos 8 jugadores andaluces y un equipo que la gente se identifique con él, que nosotros siempre lo buscamos. El año pasado eso lo perdimos de vista y este año hemos intentado tenerlo muy presente. Pero a principios de verano lo hicimos prácticamente rodado y ya cuando teníamos prácticamente el equipo, las 3 piezas que nos faltaban para ficharla es cuando se atraviesa todo el tema de salir en primera fe. Uh-huh. Y ahí se nos fue un poco el mercado. Ahí se nos fue un poco el mercado porque realmente estuvimos esperando, estuvimos intentando aguantar plazos, confirmar y jugadores que teníamos con ellos, pues todas las condiciones pues ya habladas, pero no queríamos cerrarlo porque no nos eran válidos, esos jugadores no nos eran válidos para primera.
y de hecho algunos de los que sí estaban ya fichados para segunda, Sí. pues probablemente hubiera habido que cortarlo. Entonces, claro, han sido O sea, 20 que días. has tenido un verano entretenidito, ¿no? Claro, muy entretenido. Nos pusieron patas arriba todo. Claro, es que ya tú no sabes dónde vas a jugar. Esto Entonces, es hacer dos planificaciones e ir improvisando en función Dos. de una cosa. Sí, sí. Esto es hacer triple mortal y sin red. Pero bueno, al final creo que ha quedado un equipo con el que estamos muy contentos. Eso te iba a decir. No habéis podido, al final lo has explicado, en la primera fe, por bueno, el tema de patrocinados y por no salir en unas condiciones precarias. Una Sí. vez que ha ocurrido esto, ¿qué equipo entonces se os queda para esta segunda fe? ¿Con qué objetivo? ¿Dónde debe andar el equipo? Aunque esto, lógicamente, ya sabemos que es complicado y ahora hablaremos de este grupo oeste, ¿no? Pero, ¿con qué expectativas? Pues nosotros creemos que tenemos un equipo para estar arriba todo el año. Ajá. Y en principio la expectativa, nosotros vamos a salir el planteamiento nuestro, si reúnes a un equipo con Javi Marín, Alo Marín, es decir, base de primer nivel la categoría, un escolta de primer nivel, pues en el 4, pues Antonio Burgos, Chavilló, que son dos muy buenos cuatros de la liga, Chavilló probablemente para mí el mejor 4 de la liga, de los exteriores, es decir, con todo lo que tiene de base, de exteriores y el juego interior, el equipo debe estar arriba. Y el equipo, lo que ocurre es que, bueno, ahora esto estamos poniéndolo, el barquito está ahí puesto y ahora el equipo se tiene que ir construyendo, se tiene que ir trabajando y yo espero donde se va a decidir todo esto es en abril y espero que lleguemos a abril, pues con el equipo hacia arriba, con la gente que es más joven creciendo, que vaya creciendo a lo largo del año y que el equipo esté pues a tope, pero en esa fecha, pero nosotros que yo en un principio yo lo tengo claro, todo lo que no sea que Hay que estemos estar arriba, Vale. sí, es que no, las cosas hay que entenderlas como un fracaso. Claro. Fede Castelló, nuevo inquilino para el banquillo, ¿qué nos puedes contar? Pues un entrenador de un perfil que a nosotros nos gusta, alguien que acaba fónico después de los partidos, ¿sabes? Que no se sienta mucho, tampoco me gusta que se siente. Y que el baloncesto es su prioridad 1, 2, 3, 4 y 5. Vive por y para el baloncesto, le gusta correr, hace un baloncesto dinámico, jugar a campo abierto, defensas que son intensas. Un jugador muy del gusto habitual ha sido de lo que nosotros intentamos siempre de buscar. A veces lo conseguimos, otras no. Pero contento con él y con el trabajo que está haciendo. Además ha llegado y él se ha integrado. Sabes que aquí por la cultura nuestra es gente siempre muy abierta y al minuto ya el de al lado te está hablando como si te conociera de toda la vida y te invita a la cerveza y eso siempre ayuda y facilita mucho las cosas. Bueno, arrancáis en el Palacio de Deportes en el Olivo Arena, ante Jaén Paraíso Interior. Sí. Y ahora te iba a preguntar, has dicho que ves al equipo que tiene que estar arriba. Obviamente todavía no arrancaba esto, no sé si será complicado lo que te voy a preguntar, pero por presupuesto, por plantel y demás, ¿quién tiene que estar arriba con vosotros? ¿A quién ves? Bueno, se dice que los candidatos a ascender son siempre los que han bajado en primer lugar, ¿no? Sí. Es decir, que yo creo que por una cuestión de casi de historia, que cuando van allí al Pisuerga empiezan a ver allí la foto de Zabón y de Corbalán y demás, cuando van a salir al campo, Valladolid debe de estar ahí. Después, pues bueno, pues Cáceres también, hay, en fin, los Bieles, los vascos también, y bueno, y Caja 87, que Caja 87 también de igual forma, porque es Sevilla, y porque ha hecho también, el otro día a mí el equipo de Caja 87 me gustó mucho, lo vi, y jugadores además que este equipo debe también evidentemente ser un candidato a ascender. Vale. Después los equipos que un poco se han surgido ahí a última hora, pues bueno, pues son un poco también más incógnitas, ¿no? Los de
el tema este de, bueno, esto de, hay uno que Castillo de Gorraiz, de Valle, Castillo sí, de Gorraiz, bueno, aquí. Clavijo también, ahora buen equipo, ya Gijón, pues ya hay más incógnita, Logro Vázquez también, pero bueno, yo creo que va a ser una liga bonita y disputada y yo creo que hay muy buenas plantillas y va a haber una liga de nivel. Te hago la última por mi parte, Pepe. En cuanto a la respuesta de la gente, ya sabemos cómo se vive el baloncesto en Morón, cómo está acogiendo el proyecto, cómo está también respondiendo de cara a llenar el pabellón, ¿no? A la campaña de abonados. Pues la campaña de abonados nosotros siempre, es que en eso, la verdad que lo decimos muchas veces, pero es que siempre nos quedamos cortos. La gente hace esfuerzos que un carné Morón, no sé en cuánto está, te lo prometo, porque además muchas veces voy y los pago así todos juntos, pero creo que estamos en 220, 240 euros en nuestro carné, ¿eh? Y después hay otro carné, que es el más barato, que son 160. Sí, hay que hacer un esfuerzo, claro, hay que hacer un esfuerzo. Nosotros, a mí, algunos amigos míos me lo dicen, yo, que le voy a dar baloncesto 700 euros mismo, ¿eh? Yo, los niños de 700 euros, me iba a ir 2 semanas de vacaciones, me voy una. Pero la verdad es que sí, pero es que no podemos hacerlo de otra forma. Morón hubiéramos necesitado una instalación hace mucho tiempo. Tenemos, evidentemente, eso se ha quedado muy pequeño, tenemos problemas de espacio y es que, y si queremos hacer un equipo competitivo, tenemos la ayuda pública pues igual, no es que quiera con esto quejarme, sino que cuento la realidad y nosotros, pues la única forma es pedirle a la gente que hace el esfuerzo, para que la gente se identifica, pues lleva muchos años con este proyecto aquí, ellos lo sienten como propio y la gente pues te responde. Pues Pepe Reina, director deportivo del Star Labs Morón, que vaya muy bien la temporada, que tendremos oportunidad de ir hablando y te damos las gracias como siempre por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, después del baloncesto también tenemos que ocuparnos de otro asunto que nos queda por tocar en directo Marca Sevilla. Antes de seguir con más cosas, también hablar de los amigos de la casa del TPV.com, el primer e-commerce de TPV en España, sin intermediarios, precios de fábrica, ahorrando hasta un 70% en tu TPV, PDA, impresoras, kioscos, cajones inteligentes, robots camareros, rollos de papel térmico y mucho más. Más de 25 años de experiencia, instalan en toda España, están en Camas, en la casa del TPV.com o en el 955-545-811. Teníamos que hablar también, tenemos que ir metiéndole mano ya a otros deportes, Pineda, que van a también reclaman nuestra atención y la van a tener, ¿no? Como venimos haciendo, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo. Sí, durante el mes. Y además equipos que están ya en categorías muy importantes. Y además que ya están comenzando las competiciones oficiales durante el mes de septiembre, después de mucho tiempo sin jugar, porque al final en este tipo de competiciones y deportes el parón es muy largo. Sí. Y bueno, pues ya metidos en faena en balonmano, que es de lo que vamos a hablar ahora. En la división de honor plata anda, a ver si digo bien la nueva denominación, el balonmano Proin, que ahora es Cajasol Sevilla Balonmano Proin, con el acuerdo al que también ha llegado con la Fundación Cajasol. No solo en el baloncesto ha metido también su ayuda a la Fundación Cajasol, sino también en el balonmano, y creo que es una muy buena noticia, ¿no?, para el deporte sevillano. Arrancó la liga para ellos en Sagunto, 28-24, ¿no? Me has dicho antes, ¿no, Pineda? 28-24, creo que me has dicho el resultado. Ahora nos lo va a confirmar su entrenador, Víctor Montesinos. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? 28-24 fue, ¿verdad? Sí, correcto, 28-24 fue el resultado final.
Bueno, qué largo se hace esto, ¿no? ¿O qué? Sí, Digo, el ya tramo había, desde que termina hasta que empieza, ¿no? La liga, ¿no? sí, había ganas de ver el funcionamiento ya de la nueva temporada. También pues la pretemporada se hacen largas deseando de iniciar la liga. Y bueno, no ha sido el inicio que todos quizás pues esperábamos, aunque es verdad que bueno, que Puerto Sagunto es uno de los rivales favoritos para pelear por el ascenso directo. Y bueno, fuimos allá a su casa y a pesar de mucho, bueno, no tuvimos un juego muy fluido y muy del todo en lo que queríamos en el planteamiento, pues estuvimos en partido hasta el final. El resultado quizás sea un poco engañoso porque, bueno, fuimos todo el partido ahí pues prácticamente a 1, a 2, a 1, a 2 y al final pues bueno, el arriesgar para intentar ganar pues nos hace perder algunos balones para que en ese marcador final pues se vea un pelín más abultado de lo que fue. O sea que caísteis ante uno de los rivales que estás diciendo que presumiblemente va a estar arriba. Sí, yo creo que junto con Burgos van a ser dos de los equipos favoritos por pelear por ese ascenso directo. Si no por ese ascenso en Liga quedando primeros, pues quizás en una fase o al final yo veo que es la plantilla que se ha confeccionado con nombres y que a nivel de juego y de todo, pues va a estar o va a ser uno de los favoritos, sí. Bueno, ¿y vosotros qué tal? ¿Cómo llegáis? Por ejemplo, bueno, te iba a preguntar, por ejemplo, ¿desde cuándo estáis trabajando vosotros ahora en la pretemporada para iniciar esto? Desde agosto, ¿no? Claro, lógicamente, ¿no? Sí. Nosotros iniciamos el día 1 de agosto, empezamos la pretemporada y bueno, yo creo que hemos tenido una buena dinámica, se han acoplado muy bien los jugadores nuevos, jugadores que nos han dado un gran salto de calidad para, bueno, carencias que quizás tuvimos la temporada pasada. Hemos hecho una buena pretemporada, ganamos de los 4 partidos que hemos jugado, hemos ganado 3 y uno, pues bueno, fue la final de la Copa Andalucía ante Balonmano Ángel Jiménez de Puente Genil, que está en la máxima categoría, en Liga Sobal, y perdimos, pues bueno, de un gol allí en su casa y estuvo también ahí hasta el final la cosa en la final y bueno, muy contentos, la verdad es que muy contentos y que se augura una temporada bonita por delante. Te quería preguntar por las incorporaciones, por la planificación, porque es verdad que el año pasado al término de la temporada hablamos con ese pequeño susto que hubo en los últimos partidos, que nos decíais y que eso influía mucho evidentemente en la planificación porque teníais cerrado a incorporaciones que os iban a dar un salto, pero que evidentemente teníais que mantener la categoría. Preguntarte un poco por estas incorporaciones y si eso eleva un poquito el objetivo del equipo, que cuál sería para esta temporada. Pues sí, la verdad es que ya lo comentamos antes al final de temporada cuando hablamos del playdown pues se han incorporado jugadores que bueno, que vienen de la máxima categoría de Liga Sobal, algunos pues incluso siendo referentes a pesar de su veteranía, pues en las últimas temporadas de los máximos goleadores como Sasa Tiumensef, ¿no? 41 tacos ya, pero claro, con una experiencia que aporta tremenda, ¿no? Sí, la temporada pasada incluso en balonmano Nava, en Liga Sobal, se va con 120 goles, creo, a las espaldas. Es un jugador que tiene experiencia, ha jugado en Europa, ha jugado en equipos importantes y al final esa veteranía nos da pues bueno, más seguridad y más variantes en el ataque. A eso pues se une pues la figura también de Miguel Llorens, un especialista defensivo que ha venido para darnos más consistencia y solidez y más experiencia y veteranía también en la defensa, y la incorporación de 2 extremos que son, bueno, Pablo Soler, que ahora mismo pues por una lesión en pretemporada pues no ha debutado todavía, pero este chico viene cedido, ¿no? Eso es. Del Ángel Jiménez, ¿no? Lo he leído, ¿no? Sí, eso es correcto. Él fichó con Puente Genil de Asobal por 3 temporadas, pero bueno, esta primera ha venido cedido. Puente Genil ya teníamos nosotros ya avanzado este fichaje y se metió un poco ahí la opción de esto de con Puente Genil y lo vimos bastante correcto, coherente y que nos daba un salto de calidad enorme, y de Raúl Morales, que también, pues bueno, muchas temporadas en División de Honor Plata, ya el otro día fue uno de los jugadores más seguros en los momentos importantes del partido. A esto le sumamos también, pues bueno, la recuperación de Javi Castilla, que al final está haciendo ha hecho una pretemporada muy buena y en la final de la Copa Andalucía se llevó un golpe en la cara que tuvieron que darle puntos y demás y llegó un poco apurado esta primera jornada, pero que nos va a dar este chico este año una libertad y una soltura diferente al ataque, y Balsa
Stebovic, un lateral izquierdo serbio que se tendrá que adaptar poco a poco, pero bueno, nos va a aportar lanzamiento y dureza en la defensa. Así que bueno. Sí, te iba a decir, tú eres el entrenador, evidentemente esto también a la hora de confeccionar las plantillas es más labor de club y dirección deportiva, pero en esta categoría, para aquel que no lo maneje, ¿cómo convencéis vosotros a los jugadores para venir aquí a firmar a Sevilla? No sé si también es un tema económico, si es un tema de proyectos, si al final también hay jugadores que quieren regresar cerca a la que ha sido su casa. ¿Cómo se les convence, cómo se les invita a venir aquí a jugar a Sevilla? Sí, al final es una mezcla de todo, nada más que el nombre de la ciudad ya es atractivo, el venir a Sevilla, pues ya para la gente, es decir, voy a una ciudad que voy a tener calidad de vida. Después, el tema económico también influye, ya hablamos en otras ocasiones que hay equipos en División de Honor Plata, incluso que tienen presupuestos mayores que los que hay en Asobal. Eso ya pues te da pues una visión ya no solo de que voy a cobrar más dinero, sino de futuro, de solidez, de consistencia, de que hay proyectos por delante y pues después pues toda la calidad que tenemos nosotros dentro del club. Creo que somos, quitando al Barça de Liga Asobal, que es el mejor equipo del mundo ahora mismo, somos uno de los únicos equipos que viajamos en avión, en AVE, que tenemos esos desplazamientos cubiertos y esa calidad también. Eso pesa mucho para el jugador, claro. Claro, al final el pegarte un fin de semana 12 horas, 10 horas de autobús de Sevilla a Galicia, a Barcelona, pues bueno, pues eso nosotros por suerte aquí pues son condiciones que al final van sumando y todo se une, pues bueno, lo que digo, algunos jugadores de aquí de Andalucía que son referentes, otros que como Sasa en su caso quería experimentar algo nuevo, una nueva categoría, quería volver a reengancharse e ilusionarse por el balonmano, porque venía de una temporada quizás un poco turbia allí en Nava a nivel de todo, de su rol o sus momentos y demás. Ya es un jugador veterano que lo que quiere es disfrutar del balonmano y seguir compitiendo y demostrar su nivel y bueno, pues se une un poco todo lo que habéis dicho. Bueno, también aparte de estos refuerzos que has repasado antes, también tienes refuerzos tú, ¿no? En la parcela técnica, ¿no? Correcto, al final, bueno, se fueron piezas, pero hemos incorporado algunas más importantes y que nos están dando una calidad en el día a día y bueno, y el poder llegar a cosas que a lo mejor pues antes no llegábamos porque, bueno, se incorpora Juan Martín del Boca, que es un entrenador que lleva ya 4 años aquí en España, entre Salamanca y Melilla entrenando, pero que bueno, acepta este reto para ayudarme en la parcela de ayudante en el primer equipo y de la dirección técnica también de las categorías inferiores, cosa que te da una persona más que puede estar como yo dedicada íntegramente al club, al día a día, 24/7, como decimos. Albite, que es José Ramón Albite, que al final viene también un entrenador de portero consagrado aquí en Andalucía y en España, de los mejores que hay, y que ha estado en Angola, ha estado en Arabia Saudita, ha estado en muchos sitios que ha dejado marca y regresa a casa, y bueno, otra persona, otra figura para contar en el día a día y en cualquier momento para el primer equipo y para el club. Oliva, también Jorge Oliva, que tras su retirada pues se une también. Como eso es correcto, como figura del cuerpo técnico y bueno, y así pues poco a poco hemos confeccionado sobre todo un grupo de trabajo en el cual pues tenemos disponibilidad prácticamente plena para dedicarle las horas que hagan falta a esto, que es bastante necesario para el objetivo que nos queremos marcar, que es estar entre los 5 primeros. Eso es lo que te iba a decir, porque ahora venía la gran pregunta, y llegado a este punto con los refuerzos que han llegado, con todo esto que nos has contado, claro, la idea es andar por eso, pues la idea es meterse en el grupo cabecero, ¿no? Sí, al final yo siempre nos marcamos los objetivos a corto plazo, que es la jornada que tenemos por delante, y además en esta categoría que cada partido es una pelea, pero el objetivo real que tenemos a final de temporada es pelear por los 5 puestos de arriba que te dan pues el derecho de jugar una fase de ascenso. La idea del club es llegar a Asobal lo antes posible. Si puede ser este año, pues perfecto. Si no, pues lo pelearemos y vamos a ir a por ello a la temporada siguiente.
mientras antes mejor, pero sin prisas y con los pies en el suelo, siendo realistas de que al final, bueno, sí, tenemos mejor plantilla que el año pasado, no dejamos de ser un equipo que lleva 2 temporadas en esta categoría y que al final ese respeto, ese nombre y ese todo, te lo tienes que ir ganando con el trabajo diario y al final esto es deporte, que no te garantiza el tener a jugadores de la calidad de Sasa Tiumense o de Miguel Llorens o de Kylian Ramírez, Alberto Ruiz o todos los jugadores que tenemos, no te van a garantizar después el poder decir, pues vamos a estar arriba. Esto es así, nosotros vamos y estamos trabajando en buena línea, yo creo que el club nos está poniendo todo muy fácil para que lo hagamos y yo veo que la gente está con hambre de conseguirlo. Has dicho que hay que ganarse el respeto, el nombre y demás. Esperemos que también un poquito el respeto arbitral, ¿no? Que el año pasado, sobre todo en los primeros partidos, se notaba también que erais nuevos, ¿no? Sí, es un poco todo, es lo que digo. Ya, pues bueno, te dan como que eres el nuevo, el novato. No, si a lo mejor hubiéramos ganado el primer partido en Agustino en vez de haberlo empatado, pues bueno, te hubieran mirado de otra forma, o era una pista complicada, pero todos esos detalles suman y nosotros pues nos vamos el año pasado con 7 partidos empatados, que son 7 puntos ahí por medio, unos ganados y otros perdidos que lo teníamos, pero bueno, unos por otros y muchos partidos perdidos de uno, ganados de uno, que te demuestra pues lo que es la categoría, el poder afianzarte ya, saber a dónde estás, saber lo que te vas a encontrar, pues te va a dar también una tranquilidad para trabajar más cómodo. Oye, decías que vayas a jugar de momento en el Paraguas, como el año pasado, ¿no? Pero que está previsto que para la segunda vuelta os mudéis al pabellón de deportes de San Pablo. Sí, el club está cerrando y dando pasos importantes con convenios, como había hablado antes, con Fundación Cajasol, con Ayuntamiento de Sevilla y al final pues nos están facilitando, que era uno de los hándicaps que siempre hemos hablado, que es que pues, bueno, no disponíamos de un pabellón, no vamos a decir propio, sino que bueno, que podamos nosotros tener una pequeña dependencia de ir en un momento si hace falta o cambiar o modificar un entrenamiento o un partido. Tenemos que hacerlo con más clubes, más equipos y es más enreoso. De esta forma pues nos ha ofrecido el Ayuntamiento y el IMD el poder jugar 5 de los 7 partidos de la segunda vuelta en San Pablo y eso es algo que la idea del club es organizar un gran evento, no solo de balonmano, sino un gran evento previo, durante y post partido para afianzarnos, para que nos conozcan, para darle visibilidad al club y yo creo que se puede conseguir y si somos capaces de meter 2.000 personas allí en San Pablo, que aún así se ve desangelado con todo esto, pero bueno, entre invitaciones y colegios, jugadores del club y todos los aficionados que se acerquen a ver, pues bueno, que nos conozcan más y que nos dé esa visibilidad y de cara a futuro pues poder ir creciendo ahí en eso. De momento el sábado ante Cisne, este equipo gallego, ¿no? De momento, correcto. De momento ahí en donde tenéis previsto jugar en Safa, ¿no? No, en Paraguas. En Paraguas, perdón, en Paraguas. Sí, Safa ahora mismo lo tenemos más de centro de entrenamiento, vale. que nos estamos dando muchos pasos y la verdad que estamos muy contentos con la confección del pabellón. Pero de momento jugaremos en Paraguas este sábado contra Cisne, primer partido, debut en casa a las 7:30 de la tarde, horario habitual, y antes pues también nuestro segundo equipo a las 5 pues tiene una jornada importante que también milita en la tercera categoría del balonmano, en Primera Nacional nos dieron plaza, la aceptamos y hemos creado hoy un equipo junior también para esos niños que van saliendo, esos jugadores que van saliendo, mejores de alrededores de Andalucía y todo, pues tengan un primer paso antes de llegar al primer equipo. Así que tarde de balonmano en el Paraguas. Esa era la última pregunta que te iba a hacer también, en torno a cómo vienen las categorías inferiores, cómo viene apretando la gente de abajo, en qué medida está influyendo anímicamente a los chicos que practican balonmano la llegada vuestra a esta división de plata. ¿Cómo estáis notando todo esto? Y si verdaderamente tú como entrenador me imagino que estarás ocupado y preocupado, uno mira hacia abajo y ve material. Sí, así es, correcto. Ya llevamos varias temporadas haciendo un gran trabajo ahí. Este año, pues bueno,
pues por circunstancias, José Flores, el director técnico que había en la cantera, pues no sigue y me proponen a mí pues que lleve también esa parcela un poquito. Voy de la mano de Juanma y de Albite, de las piezas que tengo dentro del cuerpo técnico, y se está haciendo un trabajo y yo creo que bastante bueno para lo que decís, para poder confeccionar clubes y jugadores desde la base con una misma ideología para un posible futuro de llegar a un primer equipo o a este segundo equipo que tenemos ahora mismo, para que no haya ese salto tan grande. Y esto pues también nos lo está facilitando la sede que se ha creado en nuestra pequeña ciudad deportiva allí en Safa, en el colegio de Safa, que ahí pues nos han facilitado. Tenemos todas las tardes allí a todos los equipos metidos, entrenamiento de pista, entrenamiento de portero, tecnificaciones, sistema de gimnasios enfocado. Tenemos ahora mismo un plan y un proyecto bastante importante para eso mismo que hemos hablado antes. Bueno, pues Víctor, que vamos a estar muy pendientes de lo que vayáis haciendo en esta temporada ilusionante. Que haya suerte en el debut en casa el próximo sábado, y que te damos las gracias por estar con nosotros este rato. Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y nada, estaremos en contacto y esperemos dar esta temporada muchas más alegrías. Muy bien, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, pues nada, hemos llegado aquí con esto al final, ¿no?, de Directo Marca Sevilla en el día de hoy. Como siempre, les damos las gracias por haber estado ahí, y nada, esta tarde también hay marcador. Llega ya la primera jornada de la Liga de Campeones, con muchos partidos, con muchas cosas que contar, y mañana nosotros volvemos. Les esperamos, gracias, pásenlo bien, adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.